Nada, no quiere, ¿no? ¿Qué te está pidiendo? Carolina, paso, Miguel Ángel. Mira, Carolina. Hola, Carlos. ¿Nos escuchas? Sí. Hola, buenas tardes. Sí, hola, sí, no. Sí, hola, buenas tardes. No. No, todavía no. Jolín, la cámara no me deja abrir el plano, qué coraje me da. Entonces no se les ve a todas. Sí, voy a intentar de abrirlo. Lo que pasa es que no va. Sí, hola, sí, hola, sí, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. Ahora. Hola, buenas tardes. Hola. Carolina, ¿puedes abrir, por ejemplo, el micrófono para hacer una prueba de sonido? No te oímos. ¿Lo tiene? ¿Los auriculares tiene puestos? No. Sí. Sí. No, pero todos tienen. Carolina, ¿llevas unos auriculares o no? ¿Me oís ahora? ¿Me oís? Ahora vamos a hacer la prueba. Subimos. ¿Podéis subir un poco el sonido de la sala? Rafa. Hola. ¿Puedes hablar algo, Carolina? Hola, hola. 1, 2, 3, Sí, te 4, oímos, 5. te oímos muy bajito. Subimos un poco el audio. A ver ahora, Carolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Perfecto. 8. Perfecto. Por aquí hay un micro que se acopla, Rafa. Vale. Marisol me ha dicho que hiciera una pregunta. Soy Maribel. ¿No? Hola, hola.
Hola, hola. Hola, ¿seguís ahí? Hola. Si puede, en algún momento me gustaría compartir pantalla. Y a mí también, para ver cómo se hace. ¿Quién me está respondiendo? Pilar. Hola, Pilar, no te veo. Hola, bonita. Ah, es que no me he puesto el vídeo todavía, calla. Ah, pues antes te veía. Porque me he quitado. Lo único que es que cada vez que enciendo el ordenador se me abre la ventana del Google Meet. Pero oye, es que es como un horror. Hola, Marisol. Sí.
No, compartirlo, el vídeo compartirlo vosotros porque... Hola, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Hola. ¿Podemos hacer una prueba un poquito a ver si te escuchamos bien? ¿A mí dices, a Pilar? Sí, ¿Me oyes bien? Sí, sí. Oye, un poco bajo. se está acoplando por esa... Está acoplando porque tiene alguien el micro abierto, ¿no? Vale, ¿ahora? Hola. No, es su tablet. Ves a ver si es su tablet, la que tiene Marisol. ¿Tiene la tablet encendida? Sí, hola. Hola, hola, buenas Hola. tardes. Se está acoplando porque hay un ordenador encendido ahí. ¿Es la tablet o es la pantalla? Mira la pantalla. La tablet, pues bájale el volumen a la tablet. Ah, vale, pues ahora te lo baja. Vale, Pilar, ¿la presentación del vídeo lo vas a hacer tú compartiendo pantalla o te lo pones? Sí, lo que pasa es que no me deja hacerlo. Le digo compartir y me dice que hay unos permisos que yo no tengo. No se puede mostrar el contenido compartido. Asegúrese de que ha concedido permiso para compartir contenidos y a continuación vuelve a intentarlo. ¿Dónde tengo que dar permiso para Vale, vamos compartir? a hacer una cosa, te vamos a convertir en coorganizadora. Prueba ahora. Vale. A ver si ahora como organizadora puedo. No, me sigue preguntando lo mismo. Te sigue diciendo lo mismo, ¿no? No se puede mostrar el contenido compartido. Asegúrese de que ha concedido permiso para compartir contenido y a continuación vuelve a intentarlo. Vale, vamos a hacer una cosita, vamos a... Es que no ¿dónde sé, a lo pone mejor eso? hay algún botón al que no le he dado Sí, y tenía que tiene haberle puesto dado. que cualquiera puede compartir. Participante, cualquiera puede. A ver, prueba ahora, a ver si acaso. No, ¿No? me sigue preguntando lo mismo. Bueno, no Voy a hacer pasa una cosa, nada. voy a salir y vuelvo a entrar a ver si es que No, al principio le no tenía que pasa haber dado nada, que algo. si quieres lo compartimos nosotros desde aquí, Claro, pues ¿vale? es que ahora entonces te lo tengo que mandar y no lo tengo troceado. A ver, Vale, pues porque... porque no os lo había mandado. pero teníamos Ah, vale, que no nos lo ha mandado, vale. Pues, ¿nos lo puedes enviar si...? Bueno, Claro, espérate, tengo vamos a que intentar sacarlo. solucionarlo. Espera, dame un segundo, lo intento, lo que hago, porque era una presentación que tengo que arreglar un Venga, te voy a momento. convertir en presentador, Pilar, a ver si ahora... Dame un segundito. Muy bien. Un segundo, por favor. Ahora, mira, prueba ahora a ver si puedes compartir. No, me sigue diciendo lo mismo. ¿Y exactamente qué es lo que dice? No se puede mostrar el contenido compartido. Asegúrese de que ha concedido permiso para compartir contenido y a continuación vuelva a intentarlo. Es que sí que tiene permiso para compartir. Compartir contenido, control, mayúscula D. No, pero eso comparto yo, contenido. No lo sé, debe ser, a lo mejor mi ordenador está capado por algo, pero No sé, ¿le no estás dando sé al decir. icono que hay en la parte de abajo, al lado Sí, de al que está vídeo? al lado de tener vídeos, sí, De sí. tener vídeo, ¿no? Ujú. Sí, ¿Y nos debe ser. puedes enviar el contenido que ibas a Sí, sí, compartir? voy a hacerlo, voy a hacer a ver, voy a hacer una presentación. Y les mando, si en realidad son 4 diapos de nada, ¿sabes? Pero No sé, es que en teoría sí está todo permitido. ya, pues, Permitir, cualquiera puede compartir, es que está todo... Vamos a asignar privilegios, venga, va. Participantes. Sí, pero compartir aplicaciones. ¿Cómo lo estás intentando compartir? ¿Abrir el documento directamente o que es una por imagen o algo? pantalla, pantalla. La pantalla, ¿no? Mm, Pues sí, compartir pantalla sí que se podía. Pues A no ver. sé. No, compartir con... Sí, pero es que multimedia nosotros no queremos... Eso es para compartir nosotros. Es en asignar privilegios. Compartir documentos, controlar aplicaciones compartidas, explorador o ordenador de forma remota. Ver.
Pero es que no. Selecciona el privilegio que desea asignar a todos los participantes. Eso es ver. Es que estaba puesto, no sé por qué. Es que está todo activado. Si es que está súper abierto todo. No sé, debe ser. Quitarle. Está como coorganizadora, o sea. ¿A quién se? El vídeo de Carolina es este. ¿Puede la palabra combatir la violencia de género? Pensemos. Para empezar, las mujeres no mueren. Las mujeres son asesinadas. Estamos hablando... Esta es la primera que hay que poner. Me deja. Sí, pero es que no nos está dejando compartir pantalla. Dile a Carolina si puede compartir. Carolina, buenas tardes. ¿Podrías compartir algo, algún documento? A ver si te deja a ti. Sí. Carolina sí le da. Carolina, sí, sin problema. Pues Nada, os mando Pilar, un debe ser un enlacito. problema. Sí, os mando un enlace a ver si hay algún problema. Espérate que estoy Sí, es acortándolo que un poco. en teoría Eso- sí. Ella es presentadora, sí, ella es presentadora. Por eso digo para arriba. Como ella va a estar de presentadora. Sí, hola, hola. Hola. ¿Habéis quitado el sonido de ahí de la tablet? Es magia. Sí, sí. Es curioso esto, ¿eh? Los problemas del directo. ¿Y qué me dices de la cámara? A ver. ¿Por dónde te lo puedo mandar? Lo puedes enviar si ¿Cómo? quieres a una dirección de correo. Es un Google Drive. ¿Qué hago? ¿Lo bajo la presentación y os paso un PDF? Quizás es que estés intentando enviar un archivo muy pesado, ¿no? No, no, para nada. O sea, todavía no os he mandado nada. No, digo que a la hora de compartirlo, que igual es muy No, pesado. no, porque es el que comparto siempre. En todas Ah. quiero decir, siempre son parecidos los documentos. Y este Pues- además es un poquito más corto porque son 10 minutos. Pero de todas maneras, sí, se podría compartir la presentación abierta Es que es raro, es muy raro. Mándamelo a Ya, pero Miguel no, Ángel. lo que puede ser, espera un segundo que lo mando por correo. Lo que puede ser es que mi ordenador esté capado con Es el que Webex. están hablando todo Vale. el mundo en la sala y es difícil escucharte, Pilar. No, te decía que lo que puede ser es que esté capado, que yo tenga capado en mi ordenador de trabajo el Webex, porque normalmente trabajamos o por Zoom o por Teams. Entonces, eso es lo único que se me ocurre que pueda ser una explicación real. Vale, no nos hemos enterado, Pilar, lo siento, es que está hablando la gente en la sala. ¿Puedes repetirlo, por favor? No, te decía que lo único que se me ocurre que puede haber pasado. A ver, dime. Te paso esto por aquí como Google Doc y además voy a hacer que lo único que puede haber pasado es que yo tenga capado el descargar como PDF. Que yo lo tenga capaz, que tenga capado el Webex porque es el ordenador de trabajo. ¿Sabes? Vale, sí, puede ser, puede ser. Entonces te estoy mandando vale. Te lo estoy mandando tanto como enlace para Google Drive como un PDF.
Dame un segundo que subo el PDF y me dices a qué correo. Vale, sí, creo que tenemos alguno compartido. Vale, pero de todas maneras... sí, lo voy a meter en Gmail. Dime el correo, por favor. Miguelangel.mejías ¿Con G o con J? con J, Pensando miguelangel.mejías. @gmail.com. Vale, pues tienes tanto el enlace del Drive, por si... Tanto el enlace del Drive como el PDF. Son 7 laminitas, en realidad no tiene mucho más. ¿Sabes? Hola, buenas tardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pilar nos pide un acceso, ¿Perdón? que nos pide un acceso. Para el Drive. Sí, A He ver. enviado el enlace que le habrás copiado de otro... No, Sí, no me has a invitado a esa compartir. carpeta. Espera, intento compartirlo con tu correo, Miguel Ángel. A Claro, ver. es que me has enviado el enlace a Google Drive, pero no me Sí, has entiendo. autorizado como para acceder a él. Claro, Miguel, espérate, que mando otra vez. Pero te he mandado Te lo yo una pongo para compartir. Dame un segundito. Sí, te he mandado Miguel una Ángel. petición. Miguel.mejías. No, este no. Vale, tengo uno que es periodismo género, ese. Sí, Ya le tengo. vale, tú tienes el PDF, ¿verdad? Sí. ¿Y es miguelangel.mejías o todo seguido? Sí, miguelangel.mejías@gmail.com. Vale, pues te lo voy a intentar poner también en compartir. Aquí estás. Sí, ahora se supone que te estoy mandando un enlace también. Hola, Hola. hola Carol, muy buenas. Como presentadora, Marisol Pérez Cabrera. Sí, apareces en la parte de arriba, la primera que aparece. ¿No ves allí arriba Pérez Cabrera Marisol? Vale, siempre di que en la lista de participantes estás en la segunda posición. hola Marisa. Hola Marisa Navarro, ¿qué tal? No me oye. Creo que tienes el micro apagado ahora mismo. Sí, no sé, lo que diga Tony o Rafa.
¿Quieres hablar? Ah, vale, vale. Sí, pues mira, le estamos dando otro formato. No sé. ¿Cómo era lo de quitar el sonido al entrar? No oigo nada. Empieza Pura. ¿No? Marisol, perdón, Marisol. Para las quienes estamos aquí también van a intervenir desde Madrid, a las que quiero saludar, Pilar, Carolina, buenas tardes y bienvenidas. Es un privilegio, como digo, pues bueno, presentar este acto y estar aquí. Estamos en los estudios centrales, podríamos decir, en este caso del Gabinete de Prensa de la Junta de Extremadura. Nos acompaña la consejera, os presento los estudios centrales, la consejera de Igualdad y Portavocía, Isabel Gil Rosiña, dos de nuestras panelistas, Lali Casado Vidal, Pura Caballero Sánchez, y de Madrid, entrando a través de Internet, están Pilar Sánchez del País y Carolina Pecharromán de Televisión Española. Consejera, nos gustaría que inauguraras estas jornadas porque tienen mucho sentido en ese aspecto de las desigualdades que siguen existiendo. Buenas tardes, Marisol, Lali y Pura. Buenas tardes a todas y a todos los que habéis decidido inscribiros en unas jornadas como esta.
en el mes de la igualdad, en este mes de marzo en el que la Junta de Extremadura arrancábamos este 8 de marzo de 2021 con un lema que decía objetivo igualdad, porque entendemos que la igualdad es un objetivo estratégico del Gobierno de la Junta de Extremadura y no es una cosa solo de aquellas que nos dedicamos a gestionar las políticas de igualdad. Por eso, y atendiendo al binomio de que la Consejería de Igualdad es también la Consejería de la Comunicación de este Gobierno, donde está la portavocía del Gobierno, donde está la Dirección de Comunicación con Concha Luis como directora y con un equipo fundamentalmente de mujeres periodistas, hablábamos de la necesidad de hacer en este mes de marzo distintas acciones conmemorativas del 8 de marzo desde la Junta de Extremadura, desde la amplitud del Gobierno y también desde la comunicación. De ahí la importancia, pero sobre todo la pasión con la que las compañeras del Gabinete de Prensa, de la Dirección de Comunicación, Guadalupe Collado, una de nuestras periodistas, y también Nieves, además de Concha, han preparado con mucho cariño esta jornada, en la que también desde el Gobierno asistimos a escucharos a vosotras y a las dos panelistas expertas que tenemos del país de Radio Televisión Española, medios de comunicación comprometidos con la igualdad, y nos parece muy importante también desde esta otra orilla, que es la de la comunicación institucional y política, fomentar y trabajar con vosotros y escucharos de la importancia de informar con perspectiva de género. Mirad, yo me reunía esta mañana con los funcionarios y funcionarias que son responsables de las unidades de igualdad de todas las consejerías del Gobierno de la Junta de Extremadura. En el año 2016 aprobamos un decreto que regulaba las unidades de igualdad. Y esta mañana me reunía yo con ellos porque es verdad que legislar es importante, pero creer en la igualdad como un objetivo estratégico es más importante a que haya un decreto que lo regule. De nada sirve que tengamos un país que está a la vanguardia en materia legislativa de igualdad entre hombres y mujeres, que tengamos decretos que nos regulen las unidades de igualdad de los distintos departamentos de cualquier nivel de gobernanza. Si no hay quien crea esto de la igualdad, pero sobre todo, si no hay quien estime que esto de la igualdad es algo que va a cambiar no solo la vida de las mujeres, sino la vida del conjunto de la sociedad, de nada sirven los avances legislativos. Y yo creo que ahí las periodistas, las mujeres periodistas, tenéis un poder extraordinario, que si sabéis bien utilizar, y hemos visto cómo en los últimos 8 de marzo las mujeres periodistas han tenido un papel extraordinario en sus propios medios de comunicación, probablemente sin que haya un decreto que los regule. Así que yo asisto como una más, encantada de poder escuchar vuestras reflexiones, de aprender cómo la información puede hacerse con perspectiva de género para cambiar y para utilizar ese gran poder que tiene la información, que es generar conciencia social y despertar reflexión en la ciudadanía. Y si esa información conlleva una perspectiva de género, estaremos haciendo que la sociedad reflexione. Lo estamos viendo en los últimos días, lo vimos hace 20 años con Ana Orantes y lo acabamos de ver ahora. El poder que tienen los medios de comunicación para generar un debate en la sociedad y cómo luego, quienes tenéis además una formación específica, como es el caso de vosotras tres que sois periodistas especializadas en género, cómo luego ese debate puede, sin querer manipularlo, tener un enfoque acertado. Si conseguimos que la información tenga el enfoque acertado, estaremos haciendo mucho por ese objetivo compartido, que es ese objetivo estratégico de la igualdad. Así es que nada, adelante, gracias a las tres por haber trabajado también con tanto mimo esta jornada y por supuesto a la Asociación de la Prensa de Mérida, que está comprometida con la igualdad como demuestra vuestro trabajo. Gracias, consejera, porque además creo recordar, y permíteme que lo diga, que fue en una conversación contigo, sí, concretamente, de la que surgió esta idea. Por lo tanto, tú has sido personalmente impulsora y desde la Consejería y desde la Junta se ha apoyado esta realización y también gracias por nuestra parte. Efectivamente, el mes de marzo ha sido un mes dedicado a la mujer, ha sobrepasado más allá de un día concreto como el 8 de marzo y en este mes hemos visto muchas cifras. Parece que solamente esos porcentajes existen en el mes de marzo y cifras que también hablan de mujeres periodistas. Hablan de que el paro femenino en la profesión es del 62%, que en los cargos directivos
que ocupan hombres duplican a los que ocupan las mujeres. Y eso ya sin hablar de direcciones y sobre todo a veces de prensa escrita. Que en las mujeres solamente es la voz en el 25% de los casos en los medios de comunicación. Solamente son opinión como expertas en eso, en un 25% y siendo generosos en esas cifras. Los medios de comunicación siguen abusando del lenguaje sexista. Hay una reproducción de estereotipos de género y de roles, los mismos que existen en la sociedad, en lugar de ser transformadores de cambio. Y en las noticias todavía, tristemente, se banaliza mucho con la violencia de género. ¿Hay motivos para esta mesa redonda? Creemos que con estos son argumentos más que suficientes. Y ahora, si me permitís, voy a pasar a presentaros a las panelistas. Empezamos por Madrid, como buenas anfitrionas, y os voy a hablar un poquito brevemente de ellas. Sus currículos son mucho más extensos de los que os voy a contar. Carolina Pecharromán de la Cruz es editora de Igualdad de Televisión Española desde el 1 de marzo de 2020. Enhorabuena por ese recién aterrizaje, Carolina. Y también es responsable del nuevo proyecto que ha puesto en marcha Radio Televisión Española de Objetivo Igualdad. Es un espacio semanal de 15 minutos de duración que pretende mostrar los estereotipos que existen, dar voz a las mujeres, dar esa voz que en los telediarios, en los informativos normales y en los programas habituales no tienen cabida. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, actualmente es investigadora doctoral en Historia de las Mujeres y, de hecho, en muchos de sus programas ha dado la luz a esas voces de mujeres que han marcado nuestra historia, pero que, sin embargo, son desconocidas por no estar en los libros. Su trayectoria profesional siempre ha estado ligado al ente de Televisión Española y también estuvo aquí en Extremadura. En 2020 llegó a Extremadura para ser jefa de informativos del Centro Territorial de Televisión Española aquí. Y bueno, el currículum pues es muy amplio, ha pasado por televisión por distintos espacios desde 24 horas y distintos programas. Carolina Pecharromán de la Cruz, muchas gracias por estar aquí, porque sabemos que nos vas a contar muchas cosas de las que podemos copiar y aprender. Nuestra otra invitada, Pilar Álvarez Molero, es periodista también, es granadina y es corresponsal de género del diario El País, desde el año 2018, desde sus inicios. Trabaja como periodista desde hace más de 20 años y está especializada en temas sociales y entre ellos todos los temas relacionados con violencia de género, igualdad y educación. Ha escrito en el diario algunas de las claves de la evolución del movimiento feminista, tanto aquí en nuestro país como a nivel internacional. Ha hablado de historias de muchas mujeres. Imparte también talleres sobre periodismo con perspectiva de género, una tarea de la que nos dice que disfruta enormemente y que le ha llevado a recorrer muchas universidades, tanto de nuestro país como en Centroamérica. Su carrera profesional, antes de llegar al país, pues sin duda ha sido larga. Ha estado en la agencia EFE, en cadenas de radio como Onda Cero y Cadena SER, y también en prensa escrita. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de periodismo. Y volvemos a los estudios centrales y os presento a las panelistas que tengo aquí a mi lado. Pura Caballero Sánchez y Lali Casado Vidal. Ellas tienen trayectorias profesionales diferentes, pero hay algo en común que nos une a las tres, además. Las tres pertenecemos a la Unidad de Igualdad de la Asociación de la Prensa de Mérida. Una unidad de igualdad en la que hemos trabajado impartiendo talleres desde la universidad, centros escolares, y que sobre todo tenemos dos proyectos que marcaron mucho nuestro trabajo. En 2010 se creó en Extremadura el primer decálogo de medios de comunicación contra la violencia de género. Un decálogo que fue impulsada por las tres y que tuvo su presentación en la Asamblea de Extremadura y fue recogido en los medios de comunicación. Y en 2019 hemos creado la web Mujeres Expertas Extremadura con el objetivo precisamente de dar voz a las mujeres expertas y incrementar ese porcentaje como representamos a más de la mitad de la población. Y presentado este currículum, pues yo creo que empezamos con este debate. Os comento que desde la página a la que estáis asistiendo hay un icono que pone participantes y desde ahí, en el que pone mi nombre, Marisol Pérez Cabrera, vamos a recibir todas las preguntas que queráis realizar, bien a la mesa en conjunto, bien a alguna de las personas que están aquí.
De tal modo que, bueno, yo les daré voz a esas preguntas y os contestaremos. Entonces, ahí podéis dejarnos, incluso si queréis dejar una opinión. O sea, que lo que vayáis dejando ahí, yo me encargaré de ir recogiéndolo. Y pasado esto, también, bueno, saludamos a la gente que nos pueda estar siguiendo desde YouTube en abierto. Bienvenidos, bienvenidas. Y sabéis que al estar en abierto por YouTube, también todo esto quedará grabado para en aquel momento que queráis volver a ello, porque hay aquello que dijeron me puede interesar. Brechas en la profesión. Las hemos visto, 62% de paro son las brechas de estereotipos de género y roles sociales que están en la sociedad y están en los mismos. Pero ¿cómo los medios reflejan todo esto, lo recogen en sus informaciones? ¿Dónde está esa función transformadora de los medios de comunicación? Estas son algunas de las preguntas que nos vamos a hacer aquí y que vamos a empezar con ellas ya. Para ello siempre son importantes los números, las cifras, que en eso las periodistas y a los periodistas, pues bueno, nos gusta mucho utilizar. Pero ¿cómo los tratamos? ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Qué pasa? Y sobre todo, ¿qué pasa? Que después lo vamos a ver y enlazaremos con un sector fuertemente masculinizado como es el sector del deporte. Pura, ¿cómo podemos aplicar la perspectiva de género? Buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada de estar aquí en esta actividad paralela a mi actividad profesional que me da tantas satisfacciones como la otra. Yo voy a comenzar contando una anécdota que me parece ilustrativa de lo que pretendemos con esta jornada. Un grupo de periodistas de Extremadura, de la región, tenemos un grupo de WhatsApp con el que funcionamos para preparar sobre todo las actividades del 8M y algunas otras cosas más. Yo colgué en este grupo la información de esta jornada para que las compañeras se inscribieran y hubo una de ellas que contestó diciendo que ella no creía en el periodismo con perspectiva de género, sino que creía en un periodismo veraz, ético, bueno y profesional. Y otra compañera le contestó que para que un periodismo sea veraz, ético, bueno y profesional, pues es imprescindible que contemple la perspectiva de género. Bueno, pues con esta idea hemos organizado este encuentro, esta jornada, en el que yo soy una aprendiza más y espero aprender, interactuar con todos vosotros y vosotras y aprender mucho. Informar con perspectiva de género parte de la idea de que los medios de comunicación somos actores principales para el mantenimiento de los roles tradicionales atribuidos a hombres y mujeres, pero también para cambiarlos. De que podemos contribuir a moldear la realidad, perpetuando los estereotipos que la representan desigual, pero también dinamitándolos. Y no solo los medios de comunicación en sentido estricto, también en estos momentos la publicidad y sobre todo las redes sociales para bien y para mal. Y no solo el apartado de información puro y duro en el que trabajamos todas nosotras, sino también en los programas de entretenimiento y en este caso pues la televisión sería el paradigma. Pero en esta jornada nos vamos a centrar en lo que es información porque somos sobre todo periodistas, comunicadoras, estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación y también de los módulos de igualdad de nuestros institutos. Yo voy a centrar mi ponencia en tres cuestiones. En principio, ¿por qué es necesario implementar perspectiva de género en los medios? En segundo lugar, ¿qué podemos entender o qué entiendo yo, qué he conseguido entender yo, qué es informar con perspectiva de género y después cómo se hace? ¿Por qué informar con perspectiva de género? Pues en las redacciones yo creo que este tema ha entrado de la mano de periodistas activistas, voluntaristas, a la hora de cubrir pues, temas que hemos considerado importantes, el enfoque distinto a la violencia de género, a los acosos laborales, sexuales, a la brecha salarial, al lenguaje inclusivo, incluso en este caso pues, con agrias discusiones a veces con las compañeras. O también pues, nos han obligado la presión de colectivos feministas o a través de códigos o recomendaciones de organismos internacionales, como es el Consejo de Europa, que lo tiene en ese sentido, la Federación de Asociaciones de la Prensa también, el Estatuto de Información de Radio-Televisión, que también tiene unos años, o manuales de medios privados, el público, o como decía antes Marisol, de organizaciones profesionales, como hicimos con aquel decálogo para el tratamiento de la violencia de género en Extremadura.
Regular esto, las perspectivas de género, yo creo que es peliagudo porque se puede producir un choque entre la libertad de información, que es nuestro bien más preciado, el de toda la sociedad, y las normas impositivas, y sobre todo si son punitivas, y sobre todo si vienen desde los organismos gubernamentales, porque enseguida nos aparece el fantasma de la censura. Queremos autorregulación, para todos es lo mejor, pero la verdad que es difícil imponerla, y todos estos códigos deontológicos, pues a la vista está que no siempre se cumplen. La perspectiva de género ha llegado también pues como formación específica dentro de las empresas. Entre el amplio abanico, pues yo he sacado un máster de enfoque de género en la Universidad Autónoma de Barcelona, o el taller de periodismo de género del país, del que luego nuestra compañera Pilar nos podrá ampliar, o también con secciones singularizadas dentro de los medios, por ejemplo, micromachismo del diario.es, o aquí a nivel regional pues también los tenemos. Por ejemplo, Femenino en Plural, esa sección del periódico Extremadura. En Canal Extremadura Radio hay todos los días en su informativo matinal un pequeño apartado para hablar de mujeres, feminismo. Hoy escuchaba a la compañera Diana Calderita una información sobre prostitución, un tema de rabiosa actualidad, como decimos nosotros. En Canal Extremadura Televisión también tienen una sección semanal en su programa matinal. También la cadena SER, se me olvidaba, queridas compañeras, también otra sección, Somos Iguales, también muy interesante. Decía que este periodismo con perspectiva de género ha costado que entre en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque las redacciones, en primer lugar, no son paritarias, lo decía la compañera Marisol. A pesar de que los alumnos licenciados en periodismo a nivel nacional, es un estudio de la Asociación de la Prensa de Madrid, son el 64% mujeres, luego a la hora de trabajar en activo solo hay un 53%. En Extremadura hay cifras similares, el 52% de nuestras redacciones lo componemos mujeres, pero a la hora de llegar a los cargos directivos, también lo decía también Marisol, ese porcentaje baja al 31%. Este dato es de un estudio que hicimos nosotras hace unos años, y ahora ese porcentaje es menor todavía, porque algún medio de comunicación regional importante pues ha dejado de estar dirigido por una mujer. Yo creo que hay directivos hombres feministas en los medios, afortunadamente, pero creo que esta brecha pues afecta, queramos que no, a este panorama, y tiene consecuencias en los contenidos informativos que elaboramos a diario. ¿Por qué también perspectiva de género? Porque las mujeres han estado invisibilizadas en los medios de comunicación históricamente, y lo siguen estando en gran medida. Hay un organismo internacional, AWAP, que realiza un monitoreo desde 1995, cada 5 años, para ver cómo es la presencia de mujeres en los medios de comunicación de 163 países. España participa en este estudio y podemos contar con orgullo y satisfacción que Extremadura ha participado este año por vez primera. Este monitoreo se hizo en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, y nosotras tres participamos analizando con los parámetros que hay a nivel mundial para realizar este monitoreo, analizando 2 medios de comunicación regionales, el diario Hoy y Canal Extremadura Televisión. Los resultados no están todavía, deberían estar ya, pero bueno, la pandemia COVID pues está retrasándolo como tantas otras cosas, pero sí hay algunos avances, y vamos a ver, por ejemplo, algunos gráficos. Respecto al año 95, que fue el último estudio, podemos ver que se han producido algunos cambios en cuanto a paridad, tanto en ver a las mujeres como sujeto de las informaciones, como siendo fuente de las mismas. El mayor avance se ha producido en radio y seguida de televisión. En televisión la presencia de las mujeres periodistas es cada vez más prominente. Un 48% de las noticias tiene firma de compañeras. Buena parte de las noticias que analizamos aquel día de septiembre estaban relacionadas con la pandemia, como os podéis imaginar. Y en este apartado en concreto, pues vemos también que las mujeres tienen una menor presencia que los hombres, y eso que en buena parte de las mujeres expertas que podrían salir son sanitarias, y en el sector de la sanidad pues hay una mayor presencia de profesionales mujeres. Bueno, pues aún y así.
El objetivo de este monitoreo es hacer más visible, intentar una mayor presencia de las mujeres en los medios de comunicación, y la consecuencia debería ser pues herramientas como esa que comentaba antes Marisol del directorio que elaboramos desde aquí, desde Extremadura, de mujeres expertas en Extremadura, como para usarlo como herramienta para nosotros mismos, los profesionales de la información de la región, pero por supuesto abierta al resto del país. ¿Qué sería informar con perspectiva de género? Yo haciendo pues un análisis de aquellos estudios académicos, publicaciones de otros compañeros, he llegado a una serie de consecuencias, de datos, y voy a ir relatándoos con algunos ejemplos prácticos que creo que es lo que mejor se nos queda. Por ejemplo, es informar con perspectiva de género en cada una de las noticias, o en casi todas, porque evidentemente todas no se puede, es exponer cómo esa noticia, la realidad que cuenta esa noticia, es diferente en función del sexo. Podríamos cambiar de pantalla porque creo que no sé. Hay, efectivamente. Como una noticia, la realidad que refleja es diferente en función del sexo. Ahí tenemos, por ejemplo, los datos del paro en Extremadura, y vemos que en el mes de febrero, que son los últimos, el 61% de los parados extremeños son mujeres. Es una cifra muy significativa. ¿Qué sería también informar con perspectiva de género? Pues acercar las dificultades que encuentran las mujeres para desarrollarse en el anterior, por favor, la anterior pantalla. Bueno, pues no sale. Bueno, da igual, lo comento. Sí. Acercar las dificultades que encuentran las mujeres en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Nuestra Extremadura es una sociedad muy ruralizada y, por ejemplo, yo creo que se habla poco de los problemas, de las circunstancias, de las ansias de las mujeres rurales en Extremadura. Un ejemplo, en 2011 se publicó una ley de titularidad compartida de las explotaciones agroganaderas familiares, y de esa ley pues se ha hablado muy poquito. Es un ejemplo. ¿Qué podemos hacer también? Pues dar más cobertura a aquellas noticias relacionadas con las mujeres para contribuir a la resolución de problemas. Me pareció muy curiosa esta información, por ejemplo, de una rapera latinoamericana que rapea en quechua, y bueno, así pone en evidencia pues los problemas, el doble problema que tiene como rapera en un mundo tan masculinizado como el del rap, y también por ser mujer indígena. ¿Qué podemos hacer también? Pues no relegar las noticias protagonizadas por mujeres casi siempre a la sección de sociedad. El tema de la violencia de género es el paradigma, se dice en todos los manuales, no es un suceso, no es una noticia de sociedad, es un atentado contra derechos humanos. Y bueno, en relación a este tema de violencia de género, tenemos ahora un caso de rabiosa actualidad. Hasta ahora estos temas se han tratado en los espacios informativos puros y duros, y bueno, con este caso de Rocío Carrasco yo creo que se ha dado una vuelta de tuerca, porque ha pasado a ser en un programa de entretenimiento, una docuserie de ficción o real. Yo no voy a entrar en el fondo del asunto. A alguien le puede chirriar que se esté tratando este tema en un programa de ese tipo, pero bueno, yo creo que la vuelta de tuerca es que precisamente ha salido de los informativos, ha arrasado en audiencia en las 2 semanas que lleva, y está llegando a un sector de la población que hasta ahora pues igual no hubiera llegado. Yo creo, consejera, que es la mejor campaña, que todo el gasto público que se ha hecho en campañas contra la violencia de género pues no ha llegado desafortunadamente como ha conseguido esto. Bueno, ¿qué sería también informar con violencia de género? Pues contar historias de diferentes mujeres, no solo de las poderosas, de las que llegan a los primeros puestos, que también, pero además de otro tipo de mujeres, y dejar de magnificar eso tan manido que usamos muchos periodistas de la primera mujer que pilota Fórmula 1, la primera mujer que sí, pero dentro del contexto.
También deberíamos asociar los hombres a ámbitos que no sean los estrictamente laborales o de éxito. En esta pandemia se ha hablado mucho, por ejemplo, de la conciliación de la vida laboral y familiar. A mí me ha costado y he estado rastreando en periódicos ver, cuando se habla de esta información, que se ilustre con la imagen de un hombre. Esa imagen que vemos de la mujer con su ordenador y su bebé, no he conseguido encontrarla con un hombre, y creo que deberíamos hacerlo porque la imagen es poderosa, tanto como las palabras. ¿Y qué podemos hacer también? Pues visibilizar sin justificar comportamientos indeseables o incluso punibles de los hombres. Aquí me llamó mucho la atención el caso de OnlyFans. Es una plataforma en principio creada para que los fans siguieran a sus ídolos y que parece que está derivando en algo que a mí me parece peligroso, que mujeres anónimas pues estén colgando vídeos, fotos erótico-pornográficos y bueno, tienen clientes y están haciendo de esto un negocio. De ello se ha informado en mi empresa, en Televisión Española, en el Telediario y en la plataforma digital Place, dirigida a jóvenes, desde luego cuestionando si esto es normalizar el porno, entrevistando a diferentes profesionales que expliquen qué es lo que es. Aquí también, como en el caso de Rocío Carrasco, pues bueno, podría abrirse un debate si dando a conocer este tipo de plataformas, que hay mucha gente que no la conocía, yo la primera que no la conocía, estamos dando a conocer ampliamente, a divulgar algo que en principio a mí me chirría el uso que se está haciendo de esta plataforma. Pero bueno, es la vieja polémica entre informar o no informar, que ya se dio mucho con el terrorismo en España y que también se ha dado con la violencia de género. Voy a dar paso ahora a Lali porque ella nos va a hablar específicamente de un sector muy sangrante como es el tratamiento del deporte, de mujeres y deporte. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente es un sector y un capítulo sangrante del mundo del periodismo deportivo. Como bien decía Marisol, en nuestros talleres y ponencias que hemos hecho habitualmente siempre hemos traído a la palestra, hemos expuesto el tema del periodismo deportivo porque se pueden extraer muchas conclusiones del mundo del periodismo deportivo. Muchos hemos escuchado la expresión, si las mujeres ya han llegado al deporte, ¿qué estáis reclamando? Pues hoy vamos a ver qué estamos reclamando con datos, con estudios que se han hecho, qué reclamamos para el mundo del periodismo deportivo. Nuestro punto de partida van a ser las dos leyes principales que hay en materia de igualdad y violencia de género, la nacional, la Ley 3/2007 de 22 de marzo, que en su artículo 36 dice, en referencia a los medios de comunicación, que velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres. Y en la misma línea se sitúa nuestra ley extremeña sobre igualdad y contra la violencia de género, que en su artículo 75 dice, los medios de comunicación social transmitirán una imagen igualitaria de mujeres y hombres, debiendo utilizar un lenguaje no sexista e imágenes no estereotipadas. Es evidente que después de este apoyo legislativo el panorama ha cambiado un poquito, pero tanto como para ser igualitario, pues vamos a verlo con los ejemplos que os he comentado antes. Desde las Olimpiadas de Sydney 2000 a las Olimpiadas de Río 2016, el ascenso del deporte femenino ha sido vertiginoso, pero no ha sido así la cobertura que han recibido por parte de los medios de comunicación. Todos recordamos nombres como el de Lidia Valentín, Amaya Valdemoro, Mireia Belmonte, Sandra Sánchez, Ona Carbonell. Bueno, pues de ellas os voy a destacar dos ejemplos para que veáis la importancia que han adquirido las mujeres dentro del periodismo deportivo. Ona Carbonell se ha convertido en la mujer con más medallas en los mundiales de natación, 22, tan solo superada por Michael Phelps y Ryan Lochte. En el año 2000, la selección española femenina de baloncesto tan solo tenía un título importante. 14 títulos acumula ya, entre ellos la medalla de plata de Río de Janeiro en 2016 y el oro en el Eurobásquet 2019, competición de la que es tetracampeona. Pero la pregunta es, ¿los medios de comunicación han plasmado en la misma proporción los éxitos que han tenido las mujeres?
¿Han estado a la altura de esas deportistas? Pues un estudio de Miguel Ángel Gimeno, profesor de periodismo de la Universidad de Navarra, que presentó en el pasado mes de febrero, estudió los 4 medios de comunicación deportivos más importantes de prensa escrita: Diario AS, Diario Marca, Sport y Mundo Deportivo. Ahí tenéis el gráfico del resultado de este estudio. Monitorizó durante 15 días a las 12 del mediodía las noticias que salían sobre mujeres en esos medios de comunicación. Nos vamos a la primera línea y en la primera línea tenemos las noticias que él encontró en las que las mujeres eran protagonistas. Diario AS 96, Diario Marca 101, Sport 72 y en el Mundo Deportivo 135. Pero lo sangrante viene ahora en la segunda línea y es que cuántas de esas noticias que él encontró eran protagonizadas por mujeres deportistas. No perdamos de vista que estamos hablando de 4 periódicos de prensa deportiva. Pues de las 96 de AS, 60 protagonizadas por mujeres deportistas. De las 101 de Marca, 34. De las 72 del Sport, 22. Y de las 135 del Mundo Deportivo, tan solo 23. El resto de noticias hacen referencia a lo que el autor llama la porquería machista, que es la última línea que podéis ver. Esa porquería machista se refiere a noticias protagonizadas por mujeres, pero novias de mujeres que forman parte de la prensa del corazón, participantes en realities y que la prensa deportiva acogía en sus páginas. Por lo tanto, el autor, Miguel Ángel Gimeno, lo que pone de relieve es que los propios medios de prensa deportiva tienen muy poca cobertura a las deportistas. Dan más cobertura a esa porquería machista que él llama que a la propia deportista. Y es más, esa información que no hace referencia a las deportistas se situaba incluso en mejor posición que las noticias referidas a las deportistas. Más sangrante es todavía que en 3 de esos 4 medios de prensa deportiva había días en los que no aparecía ninguna información sobre deportistas y sí sobre otras mujeres. La parte positiva la encontramos en el Diario AS, que sí mantuvo su línea y que sí apostó durante todo este tiempo que el autor analizó estos 4 medios por el fútbol femenino en este caso. Otro ejemplo que os pongo, las Olimpiadas de Río en 2016, las últimas que se han celebrado. La Universidad de Cambridge analizó más de 160 millones de palabras de diarios, blogs, redes sociales, etcétera. En estas Olimpiadas, las mujeres suponían el 45% de las atletas, unas 4.700 mujeres. Y, sin embargo, ellos recibieron 3 veces más espacio en los medios de comunicación. Las palabras más usadas para referirse a ellas eran edad, mayor, embarazada, casada, soltera, en clara referencia a su aspecto físico, estado civil o apariencia. En el caso de los hombres, las palabras más utilizadas eran rápido, fuerte, fantástico, real, grande, en clara referencia a su fortaleza física. Para referirse a ellas no usaban la palabra deportista, se referían a las chicas, sin embargo ellos sí eran los deportistas. Y en todas las competiciones, en todas las disciplinas, para referirse al deporte femenino, incluían la palabra femenino, pero no así en el masculino. Teníamos fútbol y fútbol femenino, baloncesto y baloncesto femenino, con lo cual se daba la idea de que el deporte masculino era el más importante, el otro era secundario. Bueno, pues en estas Olimpiadas las españolas ganaron más medallas que los españoles. De las 17, 9 fueron para ellas y 8 fueron para ellos. Y es más, de las medallas de oro que España se trajo, 4 fueron para ellas y 3 fueron para ellas. Algo similar ocurrió en las Olimpiadas anteriores, en las de Londres 2016, que las mujeres ganaron 12 medallas y ellos ganaron 6 medallas. En el día a día, además de esta invisibilización que os acabo de destacar, encontramos otras cosas en las noticias sobre las deportistas españolas. Tenemos continuas referencias a su aspecto físico. Es el caso de esta infografía, este titular que vais a ver ahora mismo sobre Lidia Valentín, en las Olimpiadas de Río 2016.
en las que el autor titula Lidia Valentín, una Hércules con maquillaje. Y no solo se conformó con eso, sino que en el cuerpo de la noticia escribió: nunca olvida el maquillaje ni el pinta uñas, aunque el polvo con el que se seca las manos para coger las pesas cubra el color. Estamos hablando de una deportista que fue medalla de bronce en estas Olimpiadas. Las mujeres ocupamos menos espacios y menos portadas en los diarios deportivos. Diario Marca y Diario AS dedica diariamente, y en el 99,9% de los casos, sus portadas a hombres. Y claro, dedica tantísimas portadas que llega un momento en que no saben qué decir y no saben qué poner, y aparecen portadas tan absurdas como esta que vais a ver ahora mismo. Vamos a ver si los compañeros las pueden poner en pantalla. ¿Sí? Ahí va. Un buen trago de Champions. Quizás ese día podíamos haber dedicado el espacio a mujeres y no a sacar esta portada tan absurda y tan ridícula desde mi punto de vista, evidentemente. Si ellas quieren arrancar una portada, si ellas van a salir en portada, tiene que ser en una competición súper importante. Estamos hablando de un mundial, de un Eurobásquet o algo parecido, si no, no aparecen en portadas. Es el caso de Carolina Marín, cuando ganó su oro en el Mundial 2018, Diario Marca la sacó en portada. Vamos a ver si la podemos ver. Sí, ahí va, ahí la tenemos en portada. O también la selección española femenina de baloncesto, que también ganó oro en 2019 y también arrancó una portada. Pero tiene que ser en estos casos. En el día a día las mujeres no existen para las portadas. En las entrevistas que se les hacen a ellas, siempre, o en la mayoría de los casos, se cuela la pregunta sobre su estado civil o sobre su maternidad, con lo cual estamos reproduciendo roles continuamente. ¿Qué pasa si esa misma pregunta se la hacemos a un deportista, a un hombre? Pues pasa lo que le pasó a Rafa Nadal en esta entrevista, que no se esperaba esa pregunta y tampoco sabía qué contestar. Vamos a verlo. ¿Sí? Que lo quieran ser. Entra Y bien. hablamos de niños. ¿Cómo lo tenemos? ¿A qué? Vamos haciéndonos mayores, ya no podemos esperar boda, niños. Pues no lo sé, No lo sé, hoy Mary no está, pero vamos, Mary no está, pero yo creo que ya podemos Pues empezar a tampoco pensar un poco. No me hagas aquí ahora ponerme a pensar en cosas que tampoco no. Claro, no me hagas pensar en cosas que en mi carrera no vienen a cuento, lógicamente, pero sí, esta pregunta sí se la hace a las mujeres. Si hablamos de premios, las mujeres recibimos mejor cuantía en las competiciones deportivas. Eso ha venido ocurriendo, ya se va regulando la situación porque evidentemente se va denunciando, pero sangrante fue lo que ocurrió en el Campeonato de Asturias de Squash de 2019, antes de ayer, que los hombres ganadores recibieron trofeos y ellas recibieron un vibrador, unas bandas depilatorias y una lima de uñas. Si hablamos del vestuario, también encontramos situaciones de desigualdad de la equipación que utilizan los deportistas y nos vamos a deportes como el atletismo o el voleibol, mismo deporte masculino, mismo deporte femenino, y sin embargo ellas utilizan ropa muy ajustada y ellos utilizan pantalón y camiseta holgada. Otra situación de desigualdad. Todas estas discriminaciones o desigualdades han quedado recogidas en un documental muy interesante que os recomiendo ver, Las hijas de Cinisca, de 2019, de Beatriz Carretero, en la que se pone en valor la lucha de la mujer deportista por hacerse un hueco en un mundo de hombres. Y también han quedado recogidas en un libro de Danae Boronat, titulado No las llames chicas, llámalas futbolistas, un libro en el que la autora narra las vejaciones que las futbolistas tuvieron que sufrir, futbolistas de la selección española, por parte de su seleccionador Ignacio Quereda,
que fue seleccionador durante 27 años. Y le dedicaba frases del tipo: a ti lo que te hace falta es un buen macho, eres una gorda, y otro tipo de frases bastante más fuertes que no voy a reproducir aquí. Si hablamos de la mujer periodista, la profesional de los medios de comunicación también sufre discriminación. Tiene muchísimas trabas para llegar a un puesto considerado masculinizado. Su valía y el cómo ha llegado a ese puesto está continuamente cuestionado a lo largo de toda su carrera. A ellos, en esos puestos, se les presuponen los conocimientos. Saben de fútbol, saben de voleibol, saben de natación, saben de todo. Sin embargo, a ellas se les cuestiona absolutamente todo tipo de comentarios. Uno de los insultos o frases ofensivas que se le puede decir a ella, le dice mucho a las periodistas deportivas, es que tú nunca has jugado al fútbol. Y mi pregunta es, ¿cuántos de ellos han jugado en deportes de élite para estar comentando esos deportes de élite? Seguramente ninguno. Os traigo también aquí como ejemplo lo que ocurrió en la Supercopa de Fútbol de Arabia Saudí del 2020, el año pasado. Supercopa a la que no pudieron ir muchas profesionales, muchas de nuestras periodistas profesionales, porque el país saudita las vetó y tuvieron que ir compañeros, hombres. Y las que tuvieron la suerte de ir, pues no podían compartir ni piscina ni gimnasio en los hoteles, tenían reservada 1 hora para ellas y 23 para ellos. Las grandes citas masculinas, las grandes citas deportivas masculinas, mundiales, europeos, están reservados a los periodistas hombres. Ellas van a las femeninas o a las masculinas, que no tienen tanta importancia. Y también es importante aquí destacar el acoso que reciben en redes sociales las periodistas españolas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Patricia Cazón, periodista del diario AS, que llevaba 7 veces de baja maternal y aún estaba recibiendo en sus perfiles de redes sociales insultos, vejaciones, comentarios contra ella, y llevaba 7 meses fuera de su trabajo y los recibió. También me gustaría destacar aquí el caso de Paula da Pena, una joven deportista, una futbolista gallega, que decidió no secundar un minuto de silencio por la muerte de Diego Armando Maradona y se sentó mientras sus compañeras permanecían sentadas y dio la espalda al público. Pues le llovieron críticas en sus perfiles, nadie respetó, mucha gente no respetó esa decisión. Ella decía que no iba a honrar la figura de un hombre que ella consideraba que había maltratado a las mujeres. Y sin embargo, hubo una parte de la audiencia que no entendió ese gesto. También podemos hablar aquí de entrenadoras, directivas, árbitras. En cuántos campos de fútbol, de baloncesto hemos visto decirle a una árbitra: no tienes ni idea, vete a fregar, tu sitio está en la cocina, etcétera, etcétera. Las niñas a día de hoy necesitan referentes, igual que los han tenido ellos para crecer en sus metas deportivas. Y esos referentes tienen que estar en los medios de comunicación expuestos, de la misma manera que están expuestos ellos. Y para los varones, para los hombres, esta visibilización de la mujer deportista también puede servir de educación para que empiecen a valorar, aquellos que no lo valoren, las horas de entrenamiento que ellas están echando, los días y todo el trabajo que lleva a ser una deportista de élite. Para eso necesitamos un periodismo serio, igualitario y alejado de estereotipos y de roles de género, que es lo que tratamos de transmitir hoy aquí. Por eso es compromiso de cada uno de nuestros compañeros y de cada uno de nosotros que esto empiece a cambiar, pero que empiece a cambiar a velocidad de crucero, porque ya vamos tarde, ya vamos tarde. Es importante que cada uno de vosotros os coloquéis a diario en vuestras redacciones las gafas violetas y que desde ese punto de vista trabajéis en titulares, en contenidos, en gráficos, etcétera, en entrevistas y tal. Y me voy a despedir destacando 3 buenos ejemplos, que también los tenemos, queda mucho por recorrer, pero bueno, ya vamos iniciando otro tipo de periodismo deportivo. Y esos buenos ejemplos son los que siguen Radio Televisión Española y Teledeporte,
Gol Televisión o Canal Extremadura, donde sí estamos viendo a deportistas españolas protagonizar noticias interesantes. Me gustaría también destacar aquí, por último, es tan importante que los medios de comunicación abordemos este tema, que se acaba de presentar en el Senado una moción por parte del Grupo Parlamentario Socialista para instar al Gobierno a que impulse medidas para que el deporte femenino tenga más cobertura en los medios de comunicación. Todo esto no se consigue con el trabajo de unos pocos ni de unas pocas. Esto se consigue con un trabajo comunitario y un periodismo serio, como he dicho antes, igualitario y alejado de estereotipos y de roles. Nada más. Muy bien, mi tercera parte de la ponencia, como decías, cómo se hace periodismo con perspectiva de género, los ejemplos que he dado antes, los que acaba de dar Lali, y a ellos yo añadiría también que hay que procurar trabajar con un lenguaje no sexista, aprovechando la riqueza de nuestro vocabulario, de nuestro español, intentando obviar el masculino genérico para referirnos a toda la humanidad. Y, por último, formación continua dentro de nuestras empresas, que no quede al voluntarismo de los profesionales, y formación también en las aulas, en las facultades de periodismo y comunicación y en los grados de formación profesional de realización y producción. Son propuestas, todas estas, abiertas al debate posterior. Muchas gracias, Lali, por tu entusiasmo. Me he sentido muy contagiada y reñida, me sentiría muy reñida si hubiera sido alguno de esos periódicos deportivos. Gracias, Pura. Yo esta mañana también he hecho un vistazo hacia las portadas de todos los periódicos más importantes y, bueno, pues sí, aparecían algunas noticias de mujeres, pero llegué a los económicos y no vi ni una sola mujer, ni por nombre ni por fotografía. Quizás también es que es muy importante la economía y cuando los sectores son muy importantes, las mujeres parece que estamos un poco fuera. Continuamos. Muchas gracias. Os vuelvo a recordar que podéis plantear vuestras preguntas a través del chat y también vuestras opiniones, que pueden ser diferentes y también enriquecedoras. Porque además sabemos que entre la audiencia que tenemos hay gente pues bueno, muy preparada, muy formada y que sabe mucho de estas cosas. Nos vamos a Madrid desde los estudios centrales, aquí desde Mérida, y vamos a dar paso a nuestras compañeras Carolina Pecharromán y Pilar Álvarez Molero. ¿Recordáis el año 2018, el 8 de marzo de 2018? Ese fue un día clave, pero todo el año lo fue. ¿Pero recordáis concretamente el día 8? ¿Ponemos vídeo, por favor? Estos son los problemas técnicos que tenemos y bueno, pues aunque estemos todos en online, también al fin y al cabo esto es un directo y los directos tienen estos pequeños problemas. Bueno, el año 2018 fue un año muy importante para el feminismo en nuestro país. Una fecha a recordar, ¿y recordáis esto? No. Nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general. No pueden las madres por mí. Contra el Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general. Estas imágenes fueron el 8 de marzo, concretamente estos en Bilbao, una canción que bueno, pues hizo un poco viral, y fue el año en el que las mujeres salimos a la calle y nos demostramos a nosotras mismas, creo que eso fue importante, que podemos y que unidas
tenemos fuerza, creamos alianzas. Yo personalmente me impresionaba en una ciudad de Mérida, que fue donde yo asistí, el ver tantas mujeres y que mi vista se perdía en las calles. Pues ese año de 2018 también marcó un toque de atención a los medios de comunicación. Medios de comunicación que siguieron un poco el camino que ya en el año 2017 marcó el New York Times, que fue el primer medio en crear el puesto de editora de género, al nombrar para el puesto a Jessica Bennett. Y en 2018 España, después de este 8 de marzo, se dio cuenta de que íbamos en serio, de que las mujeres íbamos en serio. Y El País fue el primer medio de comunicación que en mayo de 2018 nombró y creó lo que llamó corresponsalía de género, con el objetivo de planificar y mejorar la cobertura actual sobre los temas de género. Y para ese puesto nombró a Pilar Álvarez Molero, de la cual pues bueno, os he hablado al inicio, con una larga trayectoria y especialista sobre todo en estos temas. Pilar, buenas tardes y bienvenida. Cuéntanos cómo es tu experiencia, en qué consiste esa corresponsalía de género. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias Marisol, gracias Pura, gracias a la Junta de Extremadura. Bueno, yo debería empezar por decir que me ha gustado mucho todas las reflexiones que habéis hecho, que voy a hacer algunas más yo también, pero que el periodismo con perspectiva de género no es ni más ni menos que periodismo. Hay que quitarse el mito de que estamos haciendo algo marciano, algo distinto, algo diferente. Lo que estamos haciendo es un trabajo más honesto, porque estamos reconociendo, admitiendo y presentando a la mitad de la población. ¿Me oís bien, verdad? Sí, te oímos perfectamente. Sí, tenemos un pequeño problema técnico y no te vemos bien, no te estamos viendo. Bueno, no pasa nada, pues ahora si se puede ponéis la presentación y si no yo os cuento un par de cosas que os quiero decir aquí y luego vamos al debate, que es lo más interesante. Yo empiezo efectivamente en mayo de 2018, como decías, es un año muy especial en España, ya había pasado antes en Argentina en 2015, había tenido también un eco muy grande el Me Too en 2017 en Estados Unidos, pero en España es el 2018 el año del despertar de lo que algunos llaman la cuarta ola. Y en ese movimiento de mujeres que está incluido en el movimiento de periodistas, las periodistas paramos, toda la redacción del país, todas las mujeres de la redacción del país paran y hacemos una huelga, ese día el periódico lo hacen nuestros compañeros. Y surge una lista de reivindicaciones para la dirección en la que, entre otras cuestiones, está la figura de la corresponsal de género. Y bueno, a los pocos meses me nombran. Llevo, pues, digamos, entonces, yo creo que casi un poquito más de 3 años de experiencia. Yo creo en este tiempo ya una labor estructural. Es decir, esto no lo puede hacer una sola persona. O sea, no es... Tú no cambias la forma de funcionar del periódico, ni las rémoras, ni los sesgos con tener a una persona. Está bien tener a alguien, digamos, que sea un referente, que pueda crear esos debates, que en este caso yo, pero tiene que ser una cuestión la que crea todo el periódico. Pues es importante que hablemos de una especialización y de una mirada hacia el periodismo, que no es ni más ni menos un periodismo, os decía, más honesto, un periodismo que yo creo que es muy importante en la formación, porque igual que no pondríamos nunca a nadie a escribir sobre bolsa o sobre tenis sin que supiera las cuestiones principales, tampoco deberíamos escribir con perspectiva de género ni abordar algunas cuestiones sin tener el conocimiento, con lo cual es importante. Y yo creo que, aunque desgraciadamente en este foro o en los talleres en los que parto, en las charlas a las que voy o las que sigo, normalmente somos mujeres, casi todas. Lo habéis dicho antes, esto no es una cuestión de señoras, esto no es una cuestión de periodistas mujeres, es una cuestión de la profesión. Es la profesión la que tiene que darse cuenta y la que tiene que ir cambiando la forma de funcionar. Y hablabais de un ejemplo que es muy reciente, que seguramente en los próximos sabremos dónde colocarlo, pero que a mí me parece muy interesante, que es todo lo que está ocurriendo con el testimonio de Rocío Carrasco. Porque si esto hubiera ocurrido antes de los hubiera ocurrido hace 10 años, en ahora, no habría habido un montón de redacciones que el mismo día que sale la primera parte de este documental, luego, si queréis, podemos hablar de si el formato es el adecuado o no, si la cadena, la misma cadena que ha alimentado, digamos, al supuesto agresor durante 20 años, ahora da la voz a la víctima, ese es otro debate. Pero el hecho de que en prime time se hablen de cuestiones como violencia psicológica, que es una de las más ocultas de la violencia marxista,
el síndrome de la alienación parental, que como sabéis no existe, la violencia vicaria, que es la que se ejerce contra las mujeres dentro de la violencia machista para hacerle daño donde más les duele, que es los hijos, el tema de la revictimización, cuánto tardan las mujeres en denunciar y por qué tardan. Entonces, si no hubiera habido en las redacciones periodistas especializadas, algunas de ellas han estado además en el plató de Telecinco explicándolo, y yo creo que la mayoría de las que nos dedicamos a esto, algún tipo de reflexión, Carolina escribió sobre esto, yo también he escrito, creo que en todos los medios, o en la gran mayoría, ha habido especialistas en género y especialistas en violencia machista analizando este caso. Si no estuviéramos ahí, todo esto no hubiera ocurrido. Entonces os digo, es muy pronto, yo no sé, y de momento creo que no tenemos elementos para saber si estamos ante un nuevo caso de Ana Orantes, que me parece que son palabras mayores, que es probablemente el caso más bestia que hemos vivido en televisión y que fue el que derivó luego en la ley de 2004, pero sí es un momento importante y sí quería poner un poco el foco ahí porque además está ocurriendo ahora mismo. O sea, es un caso que se está desarrollando en la tele y en nuestras redacciones. No sé si podéis poner la presentación que me han dado porque tenía un par de ideas. No sé si está visible, si no simplemente os sigo hablando. Comentadme si se puede ver, porque os traía un par de reflexiones, ahí está, de qué es periodismo con perspectiva de género. Yo os pongo aquí, no es ni más ni menos que periodismo, no estamos hablando de una cosa distinta. No creo que sea solamente una cuestión de mujeres feministas, aunque efectivamente hay muchas mujeres feministas que han empujado no solo ahora, sino desde hace 15 y 20 años este tema. Entonces, para un momento la primera, por favor. Os decía, ofrecer una imagen real de la sociedad, incluir a la mitad de la población, porque no estamos hablando de un colectivo ni de una minoría. Claro, las mujeres del tiene que ver con lo que decía, creo, Pura, de los estudios que hay, que normalmente las mujeres aparecen en los medios sobre todo como víctimas. En más de la mitad de los casos aparecemos como víctimas, no como referentes políticos. Por supuesto, no en las secciones de economía, donde apenas estamos en el 9% de los casos. Entonces, esa reflexión hay que hacerla. El periodismo, la gran función de nuestro trabajo es preguntar los porqués y responderlos. En este caso, es muy interesante que nos preguntemos por qué las mujeres no están o cómo afectan a las mujeres. Y por último, una idea de reflexión, no se trata de hacer a las mujeres, sino de que las mujeres estén en las sociedades, porque al final somos... Ya podéis pasar un poco. Hay una herramienta con la que... de los datos, el periodismo es, sobre todo, trabaja con los números y con los datos, y yo os traigo aquí una cuestión que creo que es un sistema no solo, insisto, para tratar temas de mujeres, sino también para tratar los temas en general. Esto es una encuesta del Ministerio de Sanidad sobre el consumo de las sustancias, de distintas sustancias por parte de los españoles. Entonces aquí veis que, bueno, pues en general nos gusta mucho a los españoles el alcohol, le damos un poquito más al tabaco, y luego otras sustancias y en menor medida. Si desdoblamos el enfoque, es decir, si dividimos entre hombres y mujeres, que es lo que se puede ver en la siguiente diapositiva. Pilar, perdón por interrumpir. Pilar, ¿me escuchas? Estás teniendo mala conexión, entonces yo te pediría que para ayudarnos a que entendamos bien lo que estás diciendo, que hablaras un poquito más despacio. Muy bien. Perdona, es que tengo tantas ganas de conexión. Y pido ya disculpas también a quienes nos están siguiendo, que en algún momento no has podido aparecer en pantalla y la pantalla estaba blanca. Mil disculpas también por ello, que sepan, pues bueno, que era un problema del directo de las conexiones. Nada, no te preocupes. Muchas gracias, Pilar. Hablo un poquito más despacio, perdonad, es que me puede la pasión con estas cuestiones y creo que es muy importante que hablemos de esto y además es Cuando tú quieras puedes continuar. Hay veces que te falla la conexión. ¿Sí? ¿Me oís ahora, más o menos? Sí, te oímos. Bien? Sí. Vale, os decía, en el caso de los datos, yo creo que hay que apostarse por desdoblar, siempre te cuentan historias distintas. Cuando tú desdoblas los datos, se ven en el gráfico de la derecha, y este es un ejemplo real que hicimos, lo que te salen es que a los hombres les gusta más el alcohol que a las mujeres y son más fumadores, pero luego te salen los hipnosedantes por receta, que son medicamentos que se usan para dormir, que te está hablando, por ejemplo, de las mujeres cuidadoras. Hay muchas más mujeres que toman hipnosedantes que hombres. Y ahí te está contando, por ejemplo, esa realidad, te sirve luego para desdoblarlo. Y si te vas al siguiente, los analgésicos opioides que se toman contra el dolor, también hay muchas mujeres y hombres que los toman. Y en este caso, por ejemplo, lo que nos está hablando es de las Kellys que trabajan con las manos. Ha ido también de una forma muy rápida a un debate que tuvimos real sobre cómo ilustrar la persona, hablabais también de las fotografías. Creo que es muy importante los medios nos funcionan
tenemos, digamos, del mundo, la gran mentira, cualquier día, no ya los periódicos deportivos, que por supuesto, pero si ojeáis un periódico, digamos, nacional o ojeáis un periódico económico, la gran mayoría de las cosas son lo que se llaman los periódicos, ¿no? Porque en el fondo son los que están de alguna forma liderando el mundo en los puestos de responsabilidad y los más importantes, y porque además muchas veces el mecanismo fácil es meter esa foto de ese presidente o de ese primer ministro en vez de ir un poco más allá. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener reflexiones, en el país las tenemos, y luego hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la corrupción, en la que yo creo que durante muchos años lo hemos hecho muy mal, y ahora de alguna forma también lo estamos reflexionando. Os voy a dar después un par de pinceladas de cómo lo está haciendo, de qué reflexiones ha incluido el país en su libro de estilo, en la próxima edición, que ya rige la redacción, pero todavía no está cerrada, es decir, la saldrá previsiblemente en el próximo mes. Hay una fecha cerrada, pero ya está ahí. Entonces, os traigo este ejemplo, porque la foto de abajo es el polígono Marconi, que es una de las zonas de prostitución callejera yo creo que más terribles de Europa por extensión y por el tratamiento que reciben estas mujeres, por las jornadas que tienen, por las cantidades ridículas y terribles que cobran y por cómo se ponen a la violencia. En la imagen de abajo, que era además una imagen que se usó para ilustrar un caso sobre los prostituyentes, los hombres, y las multas que estaba intentando poner el Ayuntamiento de Madrid y demás. Es decir, estábamos hablando de ellos, pero sacamos una foto de ellas, que además es una foto robada. Porque si veis estas mujeres a las que en un primer lugar se decidió taparles la cara, pero primero salieron incluso con la cara al descubierto, están desnudas en mitad de la calle, pero nadie les ha pedido permiso para sacarlas de esa forma, ¿no? Entonces esta imagen llegó a salir en algunas ocasiones, se acabó, primero les taparon las caras y luego decidimos retirarla. Esa imagen ya no se puede ver en las informaciones. En la imagen de arriba, cuando ya estábamos con todos los temas en la cabeza, con la idea de incluir la perspectiva de género, estoy hablando un poquito después de llegar al puesto, hicimos una información que tenía que ver con qué iba a hacer España con la prostitución. Ahora Carmen Calvo ha vuelto a sacar este tema, y también la ministra de Igualdad, pero ya hace 2 años el PSOE tenía una normativa encima de la mesa abolicionista que nunca llegó a salir del cajón. Y ahí nos planteamos cómo podíamos ilustrar eso sin que fuera ofensivo, sin que fuera denigrante para las mujeres, y le hicieron un encargo a otra fotógrafa, en este caso Andrea Comas, con esas ideas, y lo que acabó haciendo fue esta imagen que a mí me parece mucho más sutil, es sugerente, no deja de hablar de lo que está hablando, pero creo que no es ofensiva para nadie, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, os doy algunas de las ideas, y voy a decir un par de cositas más y ya dejo que sigamos, porque si no me voy a comer todo el tiempo. Algunas de las ideas para aplicar el periodismo con perspectiva de género que están recogidas en la nueva edición, en la futura edición, en la próxima, del libro de estilo del país, y que fue objeto de bastantes reflexiones. Estuvimos varios meses dándole vueltas con Alex Grigelmo, que es el responsable del libro de estilo, estaba también una filóloga, Pilar Mutón, estaba una responsable del comité de redacción, Ana Lorita, y estaba yo como corresponsal de género. Entonces, entre las recomendaciones que damos a los periodistas que están incluidas en el libro de estilo, a los periodistas para trabajar y aplicar la perspectiva de género, revisar los textos, Pilar, es decir, hacer una segunda lectura, porque muchas veces los sesgos a la hora de escribir. ¿Sí? Pilar, perdona que te vuelva a interrumpir. Es que, perdóname, pero siento que me estoy perdiendo cosas maravillosas de las que estás contando. Por favor, habla un poquito más despacio, porque con la conexión perdemos esas ideas y no te escuchamos bien, te escuchamos entrecortado, y si es posible mantén fijo el micro por el que estás hablando. Te lo agradecemos y perdona que te corte. Nada, no te preocupes. Os decía algunas ideas que están recogidas en el libro de estilo, en la próxima edición del libro de estilo, que ya está en vigor dentro de la redacción y que en breve estará también en las librerías, sobre cómo trabajar periodismo con perspectiva de género, sobre cómo aplicarlo a todas las informaciones, porque como comentaba desde el principio, esto en realidad no es una cuestión de lo que yo haga en mi día a día, sino que la intención es que estructuralmente afecte a todo el trabajo de todo el periódico, desde la sección de deportes, de la que hablabais antes con algunos ejemplos de cómo se hace ahora mismo el periodismo deportivo, a economía, opinión, a sociedad, a nacional, a todas las áreas en las que estamos. Entonces, os decía, hay que revisar los textos con perspectiva de género, la segunda lectura. ¿Por qué? Porque muchas veces hay sesgos que los tenemos, son sesgos educativos, son sesgos que tenemos interiorizados,
que no nos damos cuenta cuando escribimos, pero cuando tú haces una segunda lectura, un trabajo de edición un poco más tranquilo, hay cuestiones que puedes ver. Por ejemplo, estrías. ¿Qué significa dedicar las estrías? Significa que si tú no hablarías probablemente de qué tipo de corbata lleva el novio, porque lleva un estilo o lleva otro, o si tiene un traje de tal corte o de tal otro, tampoco lo hagas con las mujeres. No debería importarnos cómo van vestidas, salvo en cuestiones pues como las que vimos cuando se presentan Biden y Kamala Harris, que lo que habían hecho era mandar un mensaje feminista con la vestimenta. Esto es una cuestión distinta, porque están intentando transmitir pues eso, un mensaje de empoderamiento de las mujeres, pero no si va de Armani o de Chanel, porque no lo haríamos. El libro de estilo no asume las duplicaciones, es decir, no habla de hombres y mujeres, no habla de niños y niñas, de líneas generales, pero sí intenta dar en la medida de lo posible un lenguaje inclusivo. Que el ejemplo más simple es poner, por ejemplo, humanidad en lugar de hombre o ciudadanía en lugar de ciudadano, que eso también se arregla con esa segunda lectura y muchas veces con edición, teniendo parte del lenguaje en la cabeza y usándolo. Incluimos por primera vez cargos que ya estábamos usando en realidad en la redacción y que ya se estaban usando en exterior, como puede ser, por ejemplo, jueza o fiscala, que yo creo que cualquiera lo usamos en nuestro día a día. Y luego el tema de reflexión sobre el tipo de lenguaje que usamos, que al final, junto con los datos, es nuestra gran herramienta. Y es importante lo que transmitimos con lo que decimos. Entonces, por ejemplo, se hizo una reflexión sobre si deberíamos usar gestación subrogada o vientres de alquiler, y consideramos que precisamente porque esconde una realidad terrible, y estamos hablando de la utilización de los cuerpos de las mujeres, porque en la mayoría de los casos las mujeres que gestan para terceros son mujeres pobres y mujeres de países donde no hay muchas garantías para ellas, decidimos que era preferible usar vientres de alquiler. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, en vez de usar PIN parental, hemos decidido usar veto parental porque te está diciendo una cosa distinta. PIN parental parece que es una cosita que te pone en la solapa, ¿no? Ya por último, os digo las claves que a la mayoría de las que estáis aquí, de las que habéis escrito estos temas, os gustarán muchísimo, porque afortunadamente, yo os decía, el impulso que ha tenido el periodismo con perspectiva de género en los últimos años, en el caso de España, no tiene solo que ver con 2018, tiene que ver con el trabajo que han hecho durante muchísimos años periodistas que empezaron a recopilar datos, a recopilar mujeres asesinadas mucho antes de que lo hiciera la estadística oficial. En el caso del País, por ejemplo, fue una antecesora mía, que es una periodista como la Copa de un Pino, que se llama Charo Nogueira, y el País tiene un Excel con los datos de asesinadas que es 2 años anterior a la contabilidad oficial, que empezó en 2003, ¿no? Entonces, os digo, todas estas cuestiones están bastante asimiladas entre las personas que trabajamos, porque hay muchas guías muy buenas, pero no está de más que las recuperemos, sobre todo porque además en esta edición que os decía también lo ha recuperado el estilo. No revictimizar, que significa no estás hablando cuando tratas un tema de violencia machista, no es lo mismo que hacer de bolsa o una entrevista a un político o cualquier cuestión que tenga que ver con corrupción. Todo lo que tú escribas y como tú trates a esa persona puede revictimizarla, es decir, puede volver a hacerle pasar la situación terrible, volver a revivirla, puedes volver a cuestionarla como la está cuestionando la sociedad, y todo eso hay que tenerlo en la cabeza. Es un problema estructural, los hechos, esto ya lo he dicho. Cuando hablamos de violencia machista no estamos hablando de algo que te pase porque pasaba por allí, no es lo mismo que te roben la cartera, que intenten matarte tu pareja o tu pareja, o que te maten porque intenten Pilar, violarte, por favor, o agredirte sexualmente. Por favor, Pilar, acércate el micro, que es que te nos pierdes. Perdona las interrupciones. Nada. No te preocupes, si yo en realidad no me estoy moviendo mucho, lo que pasa es que, bueno, como gesticulo a lo mejor me voy. Os decía, el convenio de Estambul lo que dice es que va más allá de la pareja o de pareja. La violencia machista es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho. Y eso, este convenio que se aprobó en 2011, en 2014, todavía no ha llegado a los medios de comunicación. A esta idea de que la violencia va más allá de la pareja, todavía no está bien incluida. Pilar, te nos pierdes. Vale, pues bueno, no te escuchamos bien. Lo dejamos aquí porque además veo que ya vamos hasta el... Vale, así escuchamos también a Carolina y ya lo sé, porque en realidad es el mismo micro de siempre. Nada, un placer y muchísimas gracias. El placer ha sido nuestro y sobre todo el privilegio. Lo que sentimos es el no haberte podido escuchar como nos hubiera gustado,
porque además y beber de todas tus fuentes y de toda esa experiencia que nos has podido transmitir. Ahora después, si hay alguna pregunta, sí te ruego que el micrófono pues intentes mantenerlo más cerca de la boca y quieto. ¿De acuerdo? Vale. Carolina Pecharromán de la Cruz, te saludamos también desde Mérida, una ciudad en la que tú viviste un tiempo como jefa de informativos de Televisión Española aquí en Extremadura. Como hemos dicho antes, en la presentación, ella es la editora de Igualdad de Televisión Española, un puesto al que ha llegado recientemente, ahora en marzo, sustituyendo también a una gran profesional. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Te escuchamos y te vemos, de momento. Bien. Porque ya sabemos esto de las tecnologías y el directo trae sus complicaciones. Muchas gracias. Esperamos que siga así. En primer lugar, daros las gracias, saludar a la consejera, daros las gracias, Marisol, Lali, querida Cura, por organizar este evento, por invitarme. Saludar también a otras compañeras que estoy viendo por ahí, a Gracia, a Judith, a Diana, hola, a Rubén, por ahí le veo también, y a otras compañeras y compañeros de la época de Extremadura en la que fui sobre todo redactora de base. Y además, sobre todo, quiero agradeceros el trabajo que estáis haciendo porque desde la Asociación de la Prensa de Extremadura estáis haciendo una acción pionera en el periodismo con perspectiva de género, no solo en ese decálogo, sino en esa maravillosa guía de expertas que me da una envidia tremenda. Me gustaría que existiera a nivel nacional y que, bueno, vuestro ejemplo ya se va cogiendo en otras asociaciones de la prensa y creo que es absolutamente necesario e imprescindible. ¿Se me sigue oyendo bien? Sí. Sí, te escuchamos bien, Carolina. Bueno, quería iniciar esta intervención volviendo yo también a 2018, precisamente porque la que lo tuvo difícil, como supongo que lo tendría difícil Pilar cuando la nombraron, fue Alicia Gómez Montano. De hecho, en Radio Televisión Española veníamos de un 8 de marzo en el que prácticamente casi se nos impidió hacer la huelga feminista, o por lo menos se nos puso muchas dificultades. Y de ahí pasamos a, después del verano, bueno, hubo un nombramiento de una jefa de servicios informativos de Televisión Española, Begoña Alegría, y Alicia pues fue nombrada editora de Igualdad, siguiendo la serie de ejemplo el New York Times, El País, etc. Pues Alicia hizo lo difícil. ¿Y qué era lo difícil? Pues como me imagino que nos pasará a todas, es bastante complicado de buenas a primeras llegar como esta figura a transmitir a los compañeros y a las compañeras que no vienes a imponer una censura, digamos, ¿no? Antes me parece que era Pura la que se refería a esto, que las regulaciones crean una cierta desconfianza por parte de la profesión periodística, de nos van a querer manipular, nos van a querer censurar, etc. Y también hay por parte de la profesión cierto, digamos, no egocentrismo, pero una cierta pretensión de importancia de que lo sabemos hacer todo, ¿no? Entonces, muchas veces a la hora de hablar de periodismo con perspectiva de género, te encuentras con esa observación que se hacía en vuestro chat de yo hago buen periodismo porque hago un periodismo riguroso, tal, no tienes nada que contarme. Pero efectivamente el periodismo, para ser buen periodismo, tiene que tener esa perspectiva de género, porque tiene que contar toda la realidad. Y para contar toda la realidad, lo primero que tiene que hacer es verla. Y como tradicionalmente, bueno, pues a la mitad de la sociedad, las mujeres, no se nos ha visto o no se nos ha querido ver, o cuando se nos ha visto no se nos ha contado adecuadamente. Digamos que, bueno, se ha deformado nuestra realidad, nuestra imagen, etc.
Entonces, para hacer buen periodismo, primero hay que ver a las mujeres, hay que ver toda la sociedad al completo y hay que contar toda la sociedad al completo. Como decía la consejera en su introducción, además de cambiar las leyes, hay que cambiar las mentalidades. Y para cambiar esas mentalidades, los medios de comunicación somos fundamentales, porque, como decíamos, observamos la realidad, la transmitimos, esa realidad la ciudadanía la ve a través de nuestros ojos, la lee a través de nuestras palabras. Las leyes, para ser eficaces, tienen que tener los pies asentados en un terreno, digamos, un poco abonado, ¿no? Y quizás los medios de comunicación tenemos esa responsabilidad para abonar ese terreno, ¿no? Y las leyes nos sirvan para utilizarlas como palanca para avanzar. Entonces, me gustaría poner un ejemplo de lo que empezó a hacer Alicia. Alicia empezó a hacer una labor muy didáctica, no solo de puertas para afuera, sino también de puertas para adentro. Como decía Pilar antes, nadie nace enseñado, igual que no vamos a pretender, que nadie pretenda que yo haga una crónica de baloncesto o que haga una crónica bursátil del día, porque no entiendo de eso. Entonces, también hay que hacer esa labor, digamos, de siembra de en qué consiste ese periodismo con perspectiva de género, cómo tenemos que transmitir determinadas cosas, como la violencia machista, etcétera. Entonces voy a pedir que pongáis un vídeo de Alicia, en el que resumía cosas bastante importantes. No sé si está disponible ese vídeo ya, que tenéis ahí. Puede la palabra combatir la violencia de género. Y sirva también como Para homenaje a empezar, Alicia. las mujeres no mueren. Las mujeres son asesinadas. Estamos hablando de ¿Está el violencia vídeo? de género, de violencia sexista, de violencia machista. No, No tenemos utilicemos problemas con el expresiones vídeo, no, como no lo violencia vemos. doméstica, de ¿Sí? pareja, del entorno Hay un- familiar, ni, por supuesto, crimen pasional. ¿Qué Bueno. nos interesa del comportamiento Sí. del agresor? Pues aquellos datos que puedan servir a que otras mujeres víctimas de la violencia de género, la palabra combatir la violencia de género, pensemos. Para empezar, las mujeres. Tenemos un pequeño problema con el vídeo. Bueno, sigo. Sí, lo podemos no sé si arrancar no de se puede nuevo, poner el Carolina. vídeo. Ella hizo una serie de vídeos bastante didácticos sobre todo sobre el tratamiento de la violencia de género, sobre la figura del maltratador, sobre el lenguaje con el que en medios de comunicación deberíamos referirnos a esta violencia. Ahí está. ¿Entramos A ver, vídeo? vamos a ver desde el principio. Sí. ¿Puede la palabra combatir la violencia de género? Pensemos. Bueno, Para pues, empezar, las mujeres no mueren. Las mujeres son asesinadas. Estamos hablando de violencia de género, de violencia sexista, de violencia machista. No utilicemos expresiones como violencia doméstica, de pareja, del entorno Me parece que tenéis familiar, que abrir el ni, por micrófono supuesto, de la crimen sala de pasional. prensa. ¿Qué nos interesa para que del se oiga el vídeo. comportamiento del agresor? Pues aquellos datos que puedan servir a que otras mujeres víctimas de la violencia de género se reconozcan, porque esto es siempre algo muy, muy difícil. Y no nos quedemos en el asesinato. Tenemos que saber cuál fue la condena que recibió, cuál fue la acción contundente de la justicia. La violencia de género no es un suceso, por lo tanto no lo abordemos como tal. ¿Qué más da el número de puñaladas o de golpes que recibió la víctima? Quedémonos con los datos que nos interesan, con los expertos, con las personas que tienen formación y olvidémonos de aquellos que dijeron que no habían oído nada o que parecían una pareja normal. Y un dato importante, no nos quedemos en si la víctima es el número tal o cual de lo que va de año. Lo importante es que recordemos que desde el año 2003, que es desde cuando hay registros, han muerto en España asesinadas casi 1000 mujeres. Esto sí que no podemos olvidarlo, porque cuando se asesina a una mujer, estamos matando
a una parte de la humanidad. Perdonar, está entrando, no sé si me estáis oyendo a mí, pero parece ser que hemos tenido problemas con el sonido del vídeo, según están entrando conversaciones por el chat. Intentamos recuperarlo. De Carolina, violencia continúa. sexista, de violencia machista, no utilicemos expresiones como violencia doméstica, de pareja, del entorno familiar, ni por supuesto crimen pasional. ¿Qué nos interesa del comportamiento del agresor? Pues aquellos datos que puedan servir a que otras mujeres víctimas de la violencia de género se reconozcan, porque esto es siempre algo muy, muy difícil. Y no nos quedemos en el asesinato. Tenemos que saber cuál fue la condena que recibió, cuál fue la acción contundente de la justicia. La violencia de género no es un suceso, por lo tanto no lo abordemos como tal. ¿Qué más da el número de puñaladas o de golpes que recibió la víctima? Quedémonos con los datos que nos interesan, con los expertos, con las personas que tienen formación y olvidémonos de aquellos que dijeron que no habían oído nada o que parecían una pareja normal. Y un dato importante, no nos quedemos en si la víctima es el número tal o cual de lo que va de año. Lo importante es que recordemos que desde el año 2003, que es desde cuando hay registros, han muerto en España asesinadas casi 1000 mujeres. Esto sí que no podemos olvidarlo, porque cuando se asesina a una mujer, estamos matando a una parte de la humanidad. Bueno, ahora sí se ha oído. Muy bien. Entonces, parte del objetivo era este. Otro objetivo fundamental es que esta perspectiva de género fuera transversal. ¿Se me sigue oyendo? Sí, te Vale. estamos oyendo perfectamente, Carolina. Vale, que fuera transversal. Televisión Española tiene, como bien sabéis, muchos servicios, muchos centros, mucha programación, incluso canales diferentes en los que se da la información. Pero a veces tendemos a considerar importantes o pensamos solo en los telediarios. Pero Televisión Española, la información que da es mucho más que los telediarios. Parte del telediario matinal está también el canal 24 horas, están todos los centros territoriales, hay otros canales, está Teledeporte, etcétera, ¿no? Estaban las 2 noticias, había muchos canales, muchos informativos, muchos servicios. Y dentro de todos estos servicios estaban las secciones, obviamente. Siempre se ha considerado tradicionalmente que estas cosas, las cosas de mujeres, el feminismo, etcétera, pertenecen al área de sociedad. Entonces, el gran reto era que salieran del área de sociedad y que la perspectiva feminista, la perspectiva de género, alcanzara a deportes, a economía, a nacional, a cultura, a internacional, etcétera. Es decir, que fuera transversal absolutamente. También convenía hacer ver a todos los compañeros y las compañeras que se podían hacer estos contenidos, cómo se podían hacer y darle relevancia. Entonces, ¿qué idearon? ¿Qué ideó Alicia? Ideó el portal de igualdad de RTVE, junto con Begoña, en el que se iban a difundir los contenidos de televisión, de la web y también de la radio, con una doble finalidad. Por un lado, que bueno, quien estuviera interesado o interesada en este tipo de contenidos los pudiera encontrar fácilmente. Y por otro lado, que también la cosa fluyera, ¿no? Que todos y todas viéramos lo que se estaba haciendo en otros servicios, que en la web vieran lo que se estaba haciendo en la tele, que en la tele viéramos lo que se estaba haciendo en la radio, en las diferentes secciones, etcétera, y dar cabida a contenidos específicos de los que se hacían exprofeso porque no obedecían a la programación habitual, digamos. Entonces, muchos de vosotros conocéis el portal, pero para quien no lo conozca, voy a intentar compartir. Espero que lo estáis viendo. El portal tiene
va cayendo actualidad, como vemos, de deportes, de internacional, de cultura, de centros territoriales, de televisión, de web, etcétera. Como os decía, alberga especiales. Este mapa, por ejemplo, se creó para este 8 de marzo en la web y colaboró gran parte de las corresponsalías de radio, televisión, y retrata mujeres que están liderando el cambio en diferentes continentes, ¿no? Vas pinchando y te van apareciendo estos referentes, digamos, bueno, más cosas. Está también, bueno, una serie de deporte, programas de radio, etcétera, bueno, el objetivo igualdad. El especial Más de 1000 mujeres, que elaboró Alicia junto con el Lab de RTVE, en el que lo que se pretendía, aquí hay otros vídeos que preparó ella, en el que se pretendía era poner el acento sobre la vida de las mujeres asesinadas por violencia machista. O sea, que dejaran de convertirse en un número, que fueran más que un número. O sea, destacar que habían sido mujeres de carne y hueso, cuya vida había sido truncada por un asesino. Bueno, ahora mismo no está cargando, pero este chat se llama ya Más de 1000 mujeres porque se sigue actualizando, ¿no? Se sigue actualizando con cada asesinato confirmado como violencia de género, con las historias de vida de estas mujeres y también, como decía Alicia en ese vídeo, con sus asesinos, lo que ha pasado, si están en prisión provisional, si han sido juzgados, qué pena han sufrido, etcétera, ¿no? Volvemos atrás. Vale. Aparte de todo esto, tenemos también, bueno, tenemos la parte de programas no diarios aquí. Tenemos también otras píldoras y podcast donde tenemos más contenidos de radio y televisión, en fin. Y aquí en recursos, que era una parte fundamental, tenemos, aparte de este vídeo que hemos visto, tenemos nuestra guía de igualdad, a la que ahora me referiré y que os animo a consultar, y tenemos recursos, bueno, pues sobre lenguaje inclusivo, conferencia oficial en la casa, igualdad de género como derecho fundamental, etcétera, ¿no? Esto es importante porque, bueno, pues queríamos ayudar, ¿no?, con estas herramientas a que estuvieran accesibles para cualquiera que quisiera aprender un poco más, aunque fuera a curiosear o aproximarse, digamos, al periodismo con perspectiva feminista, con perspectiva de género. Voy a dejar de compartir esto. Vale. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Cuando falleció Alicia, desgraciadamente yo asumí este puesto porque nunca lo hubiera querido hacer, porque Alicia falleció, ¿no? Otro de las funciones fundamentales es reaccionar, digamos, ante fenómenos que puedan ocurrir, como sucedió cuando empezó la pandemia. Yo me encontré con que había menos asesinatos, había un confinamiento, había un estado de alarma y, como decía Alicia en su vídeo, a menudo tendemos a quedarnos en los medios de comunicación solo con los titulares de los asesinatos y no vamos más allá, no vamos con ese tremendo iceberg helado y tremendo del cual los asesinatos son solo la punta visible, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se hizo en otros medios de comunicación, como bien sabe Pilar, estaba la labor de contarle a los compañeros y a las compañeras, ojo, no os dejéis engañar, o sea, no es que el problema haya desaparecido, es que se ha transformado. O sea, yo llegué a escuchar en una rueda de prensa de aquellas diarias que se daban por distintos representantes, bueno, de las fuerzas públicas y tal, del gobierno en el estado de alarma,
congratularse a un miembro de las fuerzas de seguridad porque, bueno, la violencia machista estaba, digamos, mejor, ¿no? Porque no había asesinatos. Esa era la imagen que había en un principio. Había que contar como fuera y había que contarlo para las propias mujeres que fueran víctimas y para su entorno, que ese fenómeno se había transformado, que no había asesinatos, pero porque las mujeres estaban encerradas con sus agresores. Entonces, obviamente, se curaban en salud, no iban a denunciar, no sabían, no se les enfrentaban, digamos, y ellos estaban, bueno, pues, digamos que en su confianza de control de la situación, ¿no? Pero la tortura psicológica, la tortura física, que suponía el día a día de estar encerrada en un espacio sin poder salir con todo eso para las mujeres y para sus hijos y hijas, era tremenda. Y hacer esas llamadas también al entorno para que supiera detectar este fenómeno y pudiera poner en conocimiento también de las autoridades si tenían casos cerca, y también transmitir a las mujeres esos medios de ayuda, quizás diferentes, que se estaban poniendo en marcha adaptándose a estas circunstancias. Por ejemplo, los medios de ayuda telemáticos, porque hacer una llamada al 016, una llamada de voz, es muy complicado cuando resulta que tienes al agresor en la habitación de al lado, ¿no? Entonces, había que difundir estos medios, ¿no? Hay un chat, están los correos electrónicos, etcétera. Puedes pedir ayuda de forma silenciosa, ¿no? De hecho, también, bueno, había que informar, ¿no?, sobre este aumento de las peticiones de ayuda, que era lo que demostraba en la práctica, se podía tocar que efectivamente eso estaba pasando. Y se confirmó que al finalizar el estado de alarma habían aumentado un 60% las peticiones de ayuda a los diversos mecanismos que se habían puesto en marcha. Bien, bueno, pues esta reacción también obedece a esa perspectiva y también sería función nuestra. Y luego, hablando concretamente de la televisión y de Radio Televisión Española, hay algo que es muy importante y que es la imagen de las mujeres. Aunque en prensa escrita también se transmite a través de las fotografías, como decía Pilar. La televisión es el medio en el que nos vemos reflejados y reflejadas. Entonces, no solo los informativos, también en los programas de entretenimiento, como decíais. Bueno, en nuestro manual de estilo llevaba una serie de recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia de género, que estaban incompletas, convenía avanzar en ellas. También convenía avanzar bastante en lo que es el lenguaje inclusivo, no sexista. Estábamos obligados por ley, por la creación del Observatorio de Igualdad y por el Pacto de Estado, etcétera. Y también queríamos hacer algo, una serie de recomendaciones, algo sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres. Entonces, durante toda esta... era un proyecto que teníamos ya con Alicia, pero bueno, que se fue trabajando precisamente durante este estado de alarma y los meses posteriores, y desde el Observatorio de Igualdad, que engloba a toda la corporación, engloba a radio, engloba a televisión, engloba a web y tiene diferentes funciones laborales, pero también de contenidos. Trabajamos para crear la guía de igualdad, la que os enseñaba antes en el portal de igualdad. Entonces, bueno, pues aparte del lenguaje inclusivo y de la violencia de género, que es como más común, ¿no? Y hay muchos decálogos, muchas guías, nos interesaba hacer, digamos, una hoja de ruta, ¿no? Aunque hubiera bastante conciencia, una hoja de ruta que también fuera transversal y que fuera de aplicación a toda la radio y televisión española. Por ejemplo, que pusiera negro sobre blanco que debíamos fomentar la presencia paritaria de mujeres y hombres en informaciones, en análisis y en debates. La presencia de tertulianos y tertulianas en Radio Nacional sí que era bastante paritaria, pero en televisión no.
en televisión se trabajó específicamente para que las tertulias fueran paritarias. Y se consiguió en el curso 2018-2019 y en 2019-2020 también se ha conseguido, tanto en las tertulias más importantes, bueno, los datos últimos que tenemos son los de desayunos, cuando existía, y la tertulia de la noche en 24 horas, ¿no? Y se va manteniendo también en la hora de la 1, aunque todavía no hay datos de temporada cerrados, obviamente. Y también se mantuvo, que fue más complicado, cuando se adaptaron esas tertulias al formato pandemia. No sé si os acordáis, para mantener la distancia social, a lo mejor si antes había 4 personas en la tertulia, fácil, 2 mujeres, 2 hombres, se pasó para mantener la distancia social a 3 personas, ¿no? Entonces ahí hubo que hacer un trabajo consciente, ¿no? De si un día hay 2 hombres y una mujer, al día siguiente tiene que haber 2 mujeres y 2 hombres, si un día por lo que sea hay 3 hombres, otro día tiene que haber, o sea, ir compensando, ¿no? Aunque el número sea impar, y se consiguió. ¿Por qué? Pues porque había una opción consciente de hacerlo, no es una casualidad. También, si queda mucho por hacer, aumentar y perseguir el equilibrio de hombres y mujeres expertas, representar a mujeres en trabajos que suelen estar masculinizados y donde ellas no aparecen, fomentar la desagregación, ¿no? de datos, como os he dicho antes, pero voy a ir más al meollo de las mujeres, de la imagen de las mujeres. Romper los estereotipos sexistas en la representación de mujeres y hombres, como os he dicho antes también. No representar solo en las tareas de cuidados y hogar a las mujeres, y representar también a hombres en esas tareas, por ejemplo. También representar, no victimizar a las mujeres, que no aparezcan solo como víctimas, sino que aparezcan como actuantes, como participantes activas en la vida social, económica, política, romper con los estereotipos sexistas también en lo que se refiere a la imagen, los cuerpos, que no sean los cuerpos de las mujeres sexualizados, o que no se ponga el foco en su apariencia física, en su modo de vestir, etcétera. Esos planos, ¿no? Esos planos de detalle que se dan de determinadas partes del cuerpo de las mujeres y no se dan del cuerpo de los hombres, ¿no? Promover la diversidad de las mujeres que aparecen en pantalla. Se tiende, os habréis fijado, en nuestra propia profesión, se da muchas veces, esta Alicia también lo denunciaba, el efecto que denuncian las actrices. Las periodistas desaparecemos normalmente cuando cumplimos una determinada edad, cosa que no sucede, por ejemplo, en los países anglosajones, donde ves a una mujer veterana, a una periodista veterana, haciendo la súper entrevista en prime time. En la televisión eso en España pasa menos. De hecho, la imagen en la que aparecemos las mujeres normalmente es muy parecida. Son mujeres jóvenes, tienen un modelo corporal muy parecido, incluso el aspecto, el pelo, todo es muy parecido, ¿no? Promover esa diversidad de cuerpos, esa diversidad étnica, incluso de edades, de las mujeres que aparecen, porque somos diversas, ¿no? Sí hay más diversidad en los hombres que aparecen, pero no la hay tanta en las mujeres, ¿no? Que importe menos, digamos, la belleza o el cómo aparecemos físicamente, guapas o no guapas, jóvenes o no jóvenes. Lo que importa es el contenido, ¿no? No solo la cantidad, sino la calidad, me gusta decir, ¿no? No solo basta con que aparezcan muchas mujeres, sino que hay que ver cómo aparecen, cuál es el modelo que se representa, si aparecen como personajes actuantes o aparecen como personajes secundarios. La imagen, aquella famosa de la azafata, ¿no? En los concursos, que
limitaba a presentar el premio, ¿no? O sea, si solo miramos la cantidad de las mujeres, y en un concurso de televisión hay un hombre y una mujer, digamos, es paritario. Pero si el conductor del concurso es el hombre y la mujer solo aparece como azafata, dando paso a las secciones, como papel secundario, y eso se repite una y otra vez, estamos perpetuando el modelo de la hegemonía masculina. Quiero decir, no es solo una cuestión de cantidad. Entonces, en la guía, como veréis, hay toda esta serie de indicaciones que nos parecía importante transmitir. Y por último, bueno, ya decíamos que el portal no era el portal de igualdad no era un rincón de chicas, no era una sección donde quedaran relegados los contenidos relativos a mujeres o en el que estuvieran representadas mujeres, sino que recoge todas las informaciones que van saliendo en radio, en televisión, en la web, etcétera. Pero habíamos detectado que había una carencia, y era que, bueno, pues en radio había programas magníficos o secciones magníficas de programas donde se trataban más allá de las perchas, problemas y asuntos que nos atañen y que visibilizan, digamos, que avanzan en la visibilización de colectivos, en la visibilización de problemas concretos, etcétera, pero en televisión no lo había. Habéis puesto algunos de los ejemplos, como por ejemplo el que lleva Diana en Radio Extremadura, o otros en periódicos. En Radio Nacional teníamos programas pioneros como Tolerancia Cero, por ejemplo, ¿no? Pero en televisión no había nada de esto, había alguna seccioncita por ahí, pero íbamos al trantrán de las perchas, digamos. Llega el 8 de marzo, todo el mundo. Llega el 25 de noviembre, todo el mundo. Llega el Día de la Mujer Rural, venga a informar sobre los asuntos de las mujeres rurales. ¿Y el resto del año qué? ¿Desaparecen? Pues aquello típico de, bueno, pero es que eso es intemporal, ¿no? Tenemos las cosas del día, ¿no? Entonces, siempre es algo más importante, ¿no? Que estoy por eso se impulsé el programa Objetivo Igualdad, para que estas temáticas encontraran un hueco, el hueco que no encontraban en la información diaria, porque no nos dejamos llevar quizás demasiado de las perchas y conviene pararse, hacer un poquito de análisis, ir un poquito más allá. Y me parece que me estoy pasando 3 pueblos con el tiempo y creo que me tengo que callar ya y nada, y esperar vuestras preguntas. Carolina, empezamos. Muchas gracias, y ha sido un gran homenaje a tu predecesora, Alicia Gómez, además una gran mujer y una gran profesional, porque además cuando has puesto ese vídeo, también a través del chat interno me han estado llegando esos mensajes de reconocimiento hacia Alicia. Así que muchas gracias por habernosla traído. Y bueno, están entrando algunas cositas por aquí, que más que preguntas son opiniones, y sobre todo tenemos a Diana Calderita Estevez, de Canal Extremadura Radio, que la veo yo muy preocupada y muy interesada en este tema. Más que preguntas, digo, son opiniones que sobre todo ella se hace preguntas a sí misma de cómo podemos cambiar la mentalidad de nuestras propias compañeras. Porque aparte de que ella se pregunta por qué pasa esto en el deporte, como has puesto, Lali, por qué pasan estas situaciones que no se habla de las mujeres, por qué se pone siempre en duda cómo las mujeres han actuado cuando han sido las víctimas. Y yo lanzaría un poco a la mesa y quizás el tema de cómo podemos cambiar la mentalidad de nuestras propias compañeras, porque en ocasiones decimos, los puestos directivos los ocupan ellos, pero yo, mujer, periodista, profesional de una redacción, periodista base, ¿qué es lo que puedo hacer para ayudar a cambiar esta situación que yo me imagino que es igual que Diana, se lo hacen muchas compañeras? Lanzo la pregunta a la mesa, no sé quién quiere hablar. Yo creo que no hay que cambiar solo la actitud, la visión de las compañeras, sino de las compañeras y los compañeros, de todos.
porque la redacción somos todos. Y yo lo aludía en la parte final de mi ponencia, formación, formación y formación. Formación continua dentro de las propias empresas, están obligadas, las públicas, como vemos, han sido pioneras, lo están haciendo, todavía queda mucho por hacer y las empresas privadas se tienen que poner a ello también. Y formación también pues a través de organismos profesionales, como pueden ser las asociaciones de la prensa, los colegios profesionales, allí donde los haya, y bueno, y a través de este tipo de jornadas pues participadas por organismos públicos, como en este caso la Consejería de Igualdad. Formación y formación, no queda otra. Y dentro de las aulas de las facultades también, que cuando salgan ya vengan con el chip de la perspectiva de género. No sé si alguna compañera queréis añadir algo más. Carolina. Sí, absolutamente, Pura tiene toda la razón. Hay que partir de las facultades, pero no solo de las facultades ciencias de la información, de todas las facultades, porque, la igualdad, claro, tiene que ser transversal, ¿no? Y entonces en todos los sectores, si en las facultades de Derecho, por ejemplo, hubiera asignaturas de igualdad de género o de perspectiva feminista, o llámalo como tú quieras, a lo mejor en la justicia habría una perspectiva diferente, ¿no?, de las futuras generaciones que vayan a ejercer la abogacía, la judicatura, etcétera. Pero además es que no hay que dar, muchas veces no hay que dar por hecho que una mujer vaya a ser feminista. Y porque tengas una jefa, no tiene por qué tener ni siquiera ella esa perspectiva. La formación tiene que alcanzar no solo a los periodistas de base, sino también a las jefaturas. Debería partir esa información, empezarse dando en las jefaturas, porque las jefaturas son las que van a decir, las ediciones quiero decir, ese texto está mal redactado, porque me falta esta parte. O ¿no te has dado cuenta de que solo has preguntado a hombres? ¿No hay ninguna mujer? ¿No citas ninguna fuente femenina? Las jefaturas, la formación siempre la solemos pensar para periodistas de base, y las jefaturas como que se libran, como que están en un limbo. Y esa formación yo creo que tiene que alcanzar prioritariamente a las jefaturas, además de a periodistas de base. Muchas gracias, Carolina. Hay una pregunta que es de Antonio Dávila Tena. Muchas gracias especialmente a los compañeros que han representado y representan el 15% de los inscritos. Yo con esto no quiero decir nada, pero bueno, solo es el 15%. Entonces, gracias, Antonio, y gracias además por tu pregunta. Él es responsable de comunicación del Ayuntamiento de Olivenza, entre otras muchas cosas. Imaginamos que por empleo. Él, por ejemplo, lo que nos plantea es decir, ¿cómo podemos informar en las administraciones locales y dar visibilidad a la mujer más allá de la semana del Día de la Mujer? Porque dice que, excepto en ese mes que se organizan una veintena de actividades a lo largo de tal semana, no hay más historias para dar visibilidad. Y en cuanto a mujeres deportistas, dice que sí, que suelen informar mucho de los éxitos del piragüismo, y pone aquí, pues menciona algunas deportistas. Sí es cierto que lo lleva un poco a su terreno, diciendo que, yo doy bastante promoción. Estamos hablando que no queremos, aquí no hablamos de personas, sino hablamos de la generalidad, como siempre pasa. Entonces, él sobre todo habla un poco de lo que es en el ámbito local, si no hay actividades relacionadas con la mujer, ¿cómo podemos dar visibilidad? ¿Es que solamente consiste en informar cuando hay actividades relacionadas con la mujer? No se trata de informar en todas, de ser buenos y buenas profesionales y hablar de mujeres en toda la información y en todo su recorrido. Me imagino que va un poco... Yo, como decía antes en mi exposición, se trata de la realidad y en el ámbito local, las hay, en cualquier realidad del ámbito local, aplicar cómo eso afecta a las mujeres. Simplemente desdoblar esto, cómo afecta, si no, y si es en caso positivo, cómo lo hace. Es aplicar la perspectiva,
la del doblez, como, Sí, y como además se decía antes. yo añadiría que seguramente aparte de los actos que pueda haber en el mes de marzo en otro momento relacionado con la mujer, cualquier acto que haya en su municipio tiene relación con la mujer porque en su municipio, al igual que en el resto del país, pues las mujeres somos más de la mitad de la población. Entonces, cualquier acción que pueda ser pues desde la subida de las tarifas municipales hasta cómo se celebra la Feria del Libro, se puede aplicar la perspectiva de género. Y en el ámbito municipal también, en el mundo del deporte, les doy la enhorabuena si está visibilizando a las sí, mujeres. Sí, indudablemente no hablamos personalizando, sino partimos de la generalidad, por lo que aquellas personas, aquellas compañeras y compañeros que hacen una cobertura con perspectiva no se tienen que dar por aludidos. Me preguntan, y concretamente la persona que hace esta pregunta no es de la profesión, por lo cual todavía entiendo que puede tener más valor. Dice que por qué en las secciones de política, para cuando se va a hacer un veto, se va a vetar a esas afirmaciones que dejan de lado lo que es en realidad la información importante. Y pone como ejemplo, recientemente hubo una comparecencia de la ministra de Trabajo para hablar de los ERTE. Y la noticia fue el comentario de un portavoz del PP refiriéndose a que en Podemos se asciende por la coleta. Entonces, lo que critica es cuándo la profesión va a vetar esos titulares que muchas veces están dando eco. Pues desde Madrid. Aquí estoy. ¿Me oís ahora? Vale, sí. A ver, de momento te hemos escuchado. Venga, adelante, Pilar. Vale, vamos a intentarlo, a ver si sale bien. Yo diría en este caso que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que haya que dejar de informar de esas cuestiones. O sea, que en la sede parlamentaria por excelencia haya unas salidas de tono machistas como esa, una frase tan desafortunada para una de las mujeres más poderosas de este país, que es la ministra de Trabajo y que en breve va a ser una vicepresidenta del Gobierno. De eso tenemos que tenemos que contarlo en los medios y tenemos que contextualizarlo y explicar por qué es absolutamente denigrante y terrible que esto siga ocurriendo. Lo que probablemente quiere decir, y ahí sí le doy la razón, es que lo que no podemos hacer es solo informar de eso. Porque efectivamente el día que hay una comparecencia para algo que afecta a tantísima gente como el desarrollo de los ERTEs en plena pandemia, está muy bien que nos quedemos con ese titular llamativo y que lo demos, pero no dejemos de hacer la parte de... Bueno, y aparte de esta burrada que le soltó este señor, ¿qué dijo la ministra de Trabajo? ¿Qué pasa con esas ayudas? ¿Cómo van a seguir desarrollándose? ¿A quién han llegado? ¿A quién no? ¿Le han llegado a hombres? ¿Le han llegado a mujeres? Ahí se puede hacer el desdoble del que hablábamos, pero no creo que haya que dejar de contarlo. Al revés, hay que contarlo si sigue dándose, hay que contarlo cada vez más. Precisamente poniendo el foco en así no se hacen las cosas, eso es machismo, eso nunca se haría con un hombre y ahí lo que estás haciendo es denigrar el trabajo de una mujer. Sí, con permiso de la mesa. No sé si estáis de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo porque tampoco estoy de acuerdo con quien nos planteaba esa reflexión. Con el permiso de la mesa y sin una mirada profesional, porque yo periodista no soy, pero sí soy política y en la política, como en otros ámbitos o escenarios de la vida, hay machismo, igual que lo hay en la redacción de un medio de comunicación o lo hay en cualquier otro centro de trabajo. Por tanto, a mí me parece muy necesario que los medios de comunicación sí pongan el foco cuando en sede parlamentaria, donde están los representantes institucionales de los ciudadanos, a una ministra que se sienta en la mesa más poderosa de este país, que es donde se toman las decisiones y se deciden los destinos de los españoles, se le refiera en el momento que está explicando su gestión, que por tanto es su trabajo, usted está aquí y ha llegado hasta aquí insinuando por cercanía al jefe varón de su signo político. Es intolerable. Entonces, me parece muy bien que luego cuando hablemos de los ERTE, pues haya medios que digan de los miles de españoles que están en ERTE, tantos por ciento son mujeres, hombres, de todas las empresas que están en un ERTE, tantas están dirigidas por mujeres. Eso está fenomenal. Pero cada vez que tenga lugar en cualquier sitio, pero especialmente en una sede parlamentaria o gubernamental, un ejercicio claro de machismo o micromachismo, sin ir más lejos, en la Asamblea de Extremadura, en un pleno que tuvo lugar el jueves pasado, también tuvimos esta cuestión, ¿no?, de algunos diputados que refirieron lo largo o corto que era la falda de una consejera del Gobierno. Esto tiene que referirse,
porque la política no está libre de machismo ni de micromachismo, y porque las mujeres que estamos en la política pues también nos sentimos, como las mujeres periodistas o las mujeres médicos o las mujeres de cualquier ámbito de profesión o dedicación, cuestionadas muchas veces, ¿no? Y parece importante que los medios ese día pongan el foco. Además, yo creo que la ministra contestó a la altura de la sede en la que estaba. A mí me parece importante. En este caso, consejera, nuestra compañera Bea Carrasco hace referencia al mismo suceso y dice que hay que contarlo, porque hay que llamar la atención sobre esos micromachismos. A ver, si puedo decir algo, es que es un fenómeno, además en el caso político, que está estudiado ya. O sea, es el acoso político contra las mujeres que tienen representación política en muchos países. O sea, se permite, el fenómeno consiste en que se permite que estén ahí, digamos, porque no se puede evitar o porque así lo marcan las leyes, se permite, pero no gusta. Entonces, y se intenta silenciar a esas mujeres, pero las mujeres políticas normalmente están mucho más expuestas, reciben ataques específicos en las redes sociales o incluso periodísticos, y se las denigra en mayor proporción que a sus colegas varones, ¿no? Y este tipo de insultos menudean en muchos países y en muchas instancias municipales, regionales y nacionales, aquí en Latinoamérica, en el resto de Europa, y hay que ir contra ellas, porque es que si no se denuncia esto en quien es representante de la ciudadanía, ¿cómo vamos a denunciarlo en la ciudadanía que es representada? O sea, la política tiene que dar ejemplo. Entonces, obviamente tenemos que resaltar estos comportamientos machistas cuando se dan en la política, porque digamos que son los que esa clase, digamos, es la que representa o debería representar a toda la sociedad. Muchas gracias, Carolina. Bueno, vamos cerrando. Las dificultades técnicas también nos han hecho alargar este encuentro y queremos que además os quedéis con ganas, nos quedemos todas y todos con ganas de más. Y yo, simplemente, quisiera cerrar de una forma, pues bueno, con esos titulares que muchas veces consiguen ese efecto de captar la atención y hacer que continuemos leyendo esa información y, por lo tanto, recibir todavía más. Yo quisiera que cada cual, podéis, si queréis, en el chat poner vuestro titular. Empezaría por Madrid. Un titular, Pilar, no sé si Pilar se ha marchado ya, tenía unos problemas. Pilar, ¿estás ahí? Estoy aquí. Danos un titular de estas jornadas o lo que tú crees que podría ser esa información que a lo mejor te gustaría dar. Bueno, yo creo que daría un de qué es periodismo con perspectiva de género, que hemos hablado mucho, y siempre hay que preguntar cómo afecta esto a la mujer. Pero es muy simple, pero resume todo lo que hemos estado hablando toda la tarde. Oye, Pilar, se nos ha ido el titular. Si puedes mandármelo ¿Me oís? por participantes, yo le doy lectura. ¿Te parece? Porque hemos tenido otra vez problemas de conexión. Carolina, ¿cuál sería tu titular? Carolina. Carolina, abre el micro. Lo tienes cerrado sí. Y no te oímos. Le estoy escribiendo. ¿Cuál sería tu titular para mañana el informativo? Un dato y el titular. Según la Oficina de Igualdad de Género de Eurogen, de la Unión Europea, todavía quedan 60 años para que en Europa se alcance la paridad total y real. Entonces, creo que los medios de comunicación somos responsables de ayudar a que cambien las mentalidades para conseguir esa paridad. Y si no para acelerarla, por lo menos para que no se alargue ese periodo de tiempo y se consiga de una vez la igualdad real entre mujeres y hombres. Gracias, Carolina, por la información. Pura, brevemente el titular. Pues sí, muy brevemente. Yo el titular lo saco de cómo lo inicié. No hay periodismo serio, profesional, de rigor, si no se hace con perspectiva de género. No queda otra. ¿Lali?
Pues yo incido en el tema de la formación. Mientras obtenemos beneficios o resultados de esa formación en facultades, por parte de las administraciones en reacciones, yo apelo al compromiso individual de cada compañero, lo que he dicho en mi ponencia. Que los periodistas se comprometen con la igualdad. Consejera, haz de periodista también y danos tu titular. Yo haría un titular que sería el camino de la igualdad necesita del poder de los medios de comunicación. Muchas gracias, consejera. Lali, Pura, muchas gracias a nuestras compañeras panelistas desde Madrid, Pilar y Carolina. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Gracias. Un placer. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y espero que, bueno, pese a los problemas técnicos, haya resultado ilustrativa y sobre todo que hayamos aprendido un poco más de cómo podemos aplicar en nuestro trabajo la perspectiva de género. Nos vemos en otra ocasión. Gracias. Muy bien.